Luego de que Haruka junto a los chicos de la Furin se fueran al astillero abandonado, en un repentino cambio de escena observamos cómo se está librando una gran batalla. Esto es un todos contra todos, una masacre total. El grupo de Kill abruma con su gran cantidad de números, sin embargo los chicos de la Furin no se dan por vencidos. El detalle es que en medio de la situación, Irei se encuentra en pánico. Su pulso se siente acelerado y es incapaz de respirar, y en un momento intenta correr, provocando que Hayato se preocupe, aunque al observar mejor el panorama, Haruka siente un terrible escalofrío, al notar que Nirei yace en el suelo, y uno de los miembros de Kill arremete contra este. Pero antes de llegar a este punto, vamos a rebobinar un poco en el tiempo, cuando los chicos apenas iban de camino al astillero abandonado, donde estos dejan saber que Kill es una pandilla pequeña, con un esqueleto de dragón como símbolo. Se desconoce sobre sus principios y el cómo se formó, solo se conocen rumores de que sus actos rozan lo criminal. Haruka le avisa a Nirei que solo son dementes, ya que solo un demente haría cosas tan desagradables. Sin embargo, a él le da igual como sean, lo único que le interesa es llevarse a Nagato, y todo aquel que se interponga en su camino recibirá una paliza. Cuando por fin llegan al astillero abandonado, Ansai les avisa que ese lugar es su base. Nuestro gran grupete, se encuentra preparado para cualquier cosa, y al llegar a la entrada y notar que está cerrado, se preguntan por dónde podrían ingresar, aunque Nirei está pegado al teléfono, y el tiki 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 tiene aturdido al pobre Haruka, por lo que le pide que deje el condenado sonidito. En eso, Sugishita intenta abrir la puerta, pero como es incapaz de hacerlo de la manera convencional, aplica el salvajismo, y una vez ingresan al lugar, los miembros de Kill hacen acto de presencia, y le avisan a Nagato que llevaron sus amigos, donde vemos que este se encuentra en muy mal estado. Ansai enojado intenta avanzar, pero lo detiene Haruka, quien se dirige al líder de los Kill y le ordena que le devuelvan a Nagato, aunque el líder de Kill solo le saca la lengua, provocando la ira de Haruka. Sin embargo, este con ironía le avisa que lo tiene temblando de miedo, ya que un gran grupo fue a buscarles pelea, y sin perder tiempo, nuestro grupete acaba siendo rodeado por más miembros de Kill, quienes van con bates y palos hasta los dientes. Los chicos de la Furin se ponen algo nerviosos, ya que los superan en número. Sin embargo, nuestros personajes principales les avisan a sus compañeros que son 3 o 4 por cabeza, por lo que acabarán rápidamente con eso para volver a casa. Y como de costumbre, el condenado Haruka se la da de Dios y les avisa a todos que se pueden marchar porque él se encargará de todos. Sin embargo, su comentario solo levanta la moral de sus compañeros, aunque el líder de Kill les ordena a sus miembros acabar con todos. Y así comienza una batalla campal. Eso es palazo, coñazo, mordisco y kung fu, donde los chicos de la Furin trabajan coordinadamente cubriéndose las espaldas. Por un momento superan a la banda de Kill. Hayato se encarga de darle una paliza a todos aquellos que se acerquen a Nirei. Kiryu pelea espléndidamente, mientras que Sugiura los manda a volar con su fuerza. Haruka se lleva unos cuantos por encima, dejando sorprendido a todos sus compañeros, ya que sabían que Sugishita era alguien fuerte, pero jamás esperaron que Haruka también lo fuera. El detalle es que el líder de la banda Kill nota que los que mejor pelean son esos 5, por lo que es momento de mandar a sus mejores hombres. Haruka le avisa a Ansai que es momento de ir a buscar a Nagato, y cuando van hacia él, los chicos se encargan de abrirles paso. Haruka se queda peleando para proteger la escalera. Sin embargo, cuando Ansai la sube, es incapaz de conectarle un golpe al líder, pero este en cambio toma su mano y le da una patada al rostro lanzándolo por las escaleras. Haruka se preocupa, pero lamentablemente no le da tiempo de ayudarlo, porque a la pelea se unen los VIP de Kill, quienes apuntan a los mejores luchadores. A Haruka le toca enfrentarse contra Kongo Takeru. Por su lado, Sugishita tiene que bloquear los ataques de Mogami Taichi. Sugiura por su lado se enfrenta a Kirishima Shiyu. Hayato por su parte continúa protegiendo a Nirei de los ataques de Tone Hansuke, mientras que a Kiryu lo critica Yaga Renji porque se mueve como una señorita. El detalle es que al mantener ocupado a los peleadores más fuertes de la Furin, o al menos los de primer año, el resto se ve abrumado por los números. Haruka intenta ayudarlos, pero es incapaz de hacerlo. Anteriormente, la Furin iba ganando la batalla, porque los chicos se encargaban de cubrir a los demás. Pero ahora que le están cortando el camino, rápidamente comenzaron a verse superados en número. Nuestros chicos se encuentran rodeados, y no pueden darlo todo porque se encuentran preocupados por los demás. El líder comenta que sabía que Ansai no iría solo, pero fue tan idiota como para llevar a puros polluelos de los de primero. En eso notamos que Nirei se encuentra en pánico, ya que la situación
pinta demasiado mal, y Suo no puede pelear bien porque se encuentra protegiéndolo. Recuerda que los acompañó contra la Chichitoren, aunque en esa ocasión él no luchó. Pensó que en esta ocasión se las arreglaría, pero solo se siente como un inútil. Aunque recuerda que para Haruka él no es alguien inútil, por lo que desesperado toma el coraje suficiente para intentar hacer algo, porque él también es un miembro de la Furin, y aunque no sepa pelear, ni pueda defenderse, no puede huir, porque debe ayudar a sus compañeros. Lamentablemente, su intento salió bastante mal, ya que acaba recibiendo tremenda patada, aunque él mismo era consciente que no iba a funcionar, y se lamenta con Haruka por no haber sido de utilidad. Por su lado, Haruka, al verlo, siente un poderoso escalofrío, pero repentinamente, un miembro de Kill es estampado contra un muro. Todos quedan en shock ante tal estruendo, y entran en pánico al ver que al campo de batalla se suma el grupo de Kaji. Kusume se acerca a Nirei para ver si se encuentra bien, mientras Enomoto observa todo el panorama y se alegra que hayan llegado a tiempo. Por su parte, los de Kill, al ver a Kaiji, sienten el verdadero terror ya que han escuchado rumores que cuando se encienden motores, nadie puede detenerlo. En eso, el líder de Kill les pregunta al grupo de Kaiji si acaso saben por qué están peleando, ya que se supone que los Windbreakers son los protectores de la ciudad, y ellos únicamente tenían un asunto pendiente con el amigo de Nagato, algo que no tiene nada que ver con la Furin. Sin embargo, Kaiji le pregunta si acaso es alguien imbécil, porque obviamente tiene todo que ver. Por esa razón se encuentran en ese lugar. Su gran presión infunde terror en todos los miembros de Kill, mientras este les dice que Windbreaker defiende esa ciudad, es decir, que defiende a su gente, las cosas y los sentimientos que hay en ella. Los chicos de la Furin también son de la ciudad, y si es algo importante para uno de los miembros, es natural ir a defenderlo. El líder de Kill les avisa que eso no tiene sentido, aunque Kaiji le deja saber que no lo entiende porque es un imbécil. Se metieron con alguien de la Furin, por lo que ahora deberían saber lo que les espera. Los miembros de Kill sienten terror por la ira de Kaiji, pero su líder les avisa que es mejor que acaben rápidamente con todos esos inútiles, ya que no tienen que temerle a nada, aunque sus miembros no se encuentran muy convencidos, por lo que este toma el cuerpo moribundo de Nagato y les pregunta si acaso quieren terminar así. Este acto enoja mucho a Kaiji, aunque los miembros de Kill rápidamente arremeten contra ellos, pero Enomoto de un solo golpe manda a volar unos cuantos, Kusumi de una patada, mientras Kaiji les avisa que se queden abajo ya que él irá a acabar con el imbécil de arriba. Luego Kusumi se encarga de dejar a Nirei en un lugar seguro, mientras este se siente realmente patético. La llegada de Kaiji y su gente aumenta la moral de los chicos y rápidamente comienzan a barrer con Kill, aunque cuando Kaiji está a punto de subir las escaleras, Haruka lo detiene, porque él piensa encargarse del imbécil de arriba y no quiere que se meta en su pelea. Eso mientras lucha con Takeru, aunque en eso Kaiji se para frente a ambos y le pregunta a Haruka si acaso es consciente de la situación, pero Takeru arremete contra este, aunque cuando Kaiji se prepara para darle una patada, infunde terror en Takeru, quien prefiere tomar distancia, haciendo que se pregunte quién demonios es ese sujeto. Por su parte, Kaiji se dirige a Haruka, preguntándole si acaso solo está pensando en acabar con el sujeto de arriba. Este le responde que eso es algo obvio, y Kaiji le clava un puñetazo, y enojado le pregunta si acaso es un idiota, y no puede ver que lo están distrayendo. Ni siquiera es capaz de vencer a ese don nadie, y por culpa de eso no es capaz de acompañar a sus compañeros. Le pregunta qué es lo primero que tiene que hacer como un monitor, y luego le grita que su deber es ayudar a los demás. Haruka recuerda lo que le hicieron a Nirei y las palabras de Umemiya, haciéndole entender que se encuentra errado, por lo que acepta que Kaiji vaya a reventarlo, aunque le deja saber que no puede perdonar al tipo de arriba. Kaiji le responde que él tampoco puede hacerlo, por lo que también piensa darle una paliza en su nombre. Mientras tanto, él lo mejor que puede hacer es realizar su trabajo. Haruka lo entiende, pero antes de que Kaiji suba, le pide que le reviente el rostro. Luego Kaiji continúa con su camino, mientras Takeru se alegra de que no tenga que pelear contra ese monstruo. En eso Haruka se golpea el rostro, al sentirse alguien patético, por lo que al entrar en razón y sentirse más sereno, le avisa a Takeru que es momento de pelear, ya que no tiene tiempo que perder con él. Por su lado, Kaiji sube las escaleras, como todo un capo, aunque el líder de los chicos de Kill le deja saber que se encuentra emocionado, ya que peleará con Kaiji.
toda una celebridad. Le deja saber que ambos se parecen bastante, ya que él le dio una paliza a su compañero para que le obedeciera, y en cierto modo son iguales, ya que ninguno de sus miembros se rebela contra él, porque el miedo es la mejor manera de hacer que obedezcan. Kaji se encuentra algo molesto, mientras que el otro continúa diciéndole que por parecerse tanto a él es que le cae mal. Le pregunta por qué se hace el bueno, cuando ellos también recurren a la violencia. Se autoproclaman The Windbreaker y dicen proteger a la ciudad y a su gente, pero eso solo le ocasiona asco. Y le deja saber a Kaji que si gana su pelea con él, tendrá que unirse a Kill, donde descubrimos que el líder de Kill se llama Natori Shingo. El detalle es que a Kaji ya le saca la piedra y le ordena callarse, ya que él solo es un simple don nadie al que se le subieron los humos porque nadie le decía nada, y un trozo de basura como él no debería hablar de Windbreaker. Por su lado, Haruka le estampa una poderosa patada a Takeru, provocando que este sienta temor y se pregunte qué demonios le ocurre a ese tipo, ya que no parece el mismo de antes. Desesperado le ordena a sus hombres atacar todos juntos, y aunque estos sienten temor, deciden atacar, pero Haruka, con su aura atemorizante, se deshace fácilmente de ellos, causando pánico en Takeru, y de un solo golpe lo estampa contra el muro, dejándolo inconsciente, y luego le pregunta al resto de bastardos cuál es el siguiente. Por otra parte, Sugeura está recibiendo una paliza por su condenada filosofía de primero recibir los golpes, aunque descubrimos que en realidad este quería recibirlos, porque su filosofía es ayudar primero a los suyos, pero mírenlo, recibiendo una paliza, en lugar de ayudar a los demás. Por eso los de segundo año tuvieron que llegar a salvarle las nalgas, pero esta vez está decidido a darle una paliza. Por otra parte, el enano le pregunta a Sugishita si de casualidad su debilidad no lo irrita, y cansado de su resistencia arremete contra él, aunque este logra esquivar su ataque, pero falla al intentar atraparlo, ya que el enano es demasiado ágil para él, y rápidamente le clava una patada en el estómago. Pero Sugishita aprovecha para tomarle las piernas y lo estampa contra el piso, mientras que por su parte Sugeura, ahora decidido a acabar con este payaso, le propina un poderoso golpe, aunque estos comienzan con un toma y dame, pero Sugeura demuestra ser mucho más fuerte y contar con mayor resistencia, superando completamente a Shiyu. Este le pregunta qué pasó con la confianza de hace un rato, porque él se encuentra perfectamente. Regresando con Sugishita, este le deja saber a Taishi que odia a los enanos ágiles. Este intenta levantarse, pero su tobillo se encuentra doblado, y al ver que Sugishita va con todo contra él, le pide que espere, pero de un solo vergazo lo deja noqueado, al igual que Sugeura, quien con una doble patada se deshace de Shiyu, y Sugishita demuestra que además de fuerte, también es sensual. Renji por su parte continúa insultando a Shiryu, mientras arremete contra este, criticándolo porque solo se la pasa esquivándolo, y le dice que si hubiera nacido tan frágil como él, desearía morirse. Shiryu le deja saber que a él le encanta tal y como es, pero Renji le responde que los débiles tienen que obedecer a los fuertes, y él solo es un patético sin fuerza, y cuando está por pegarle, Shiryu logra bloquear su ataque, y luego utiliza la táctica de la psicología, comenzando a provocar a su oponente, preguntándole si acaso no es muy popular. Seguramente que las chicas lo consideran un fastidio, y a pesar de que habla de la supremacía del más fuerte, él solamente sigue órdenes, lo que significa que es una basura débil. La táctica de Shiryu comienza a hacer efecto, provocando que Renji pierda los estribos, logrando que este solo lance ataques a lo bruto. Shiryu continúa provocándolo, diciéndole que una simple rana de pozo no conoce lo que es el océano. Él es alguien patético, y el llamarlo rana sería solo un insulto a las pobres ranas. Renji pierde completamente los estribos, momento perfecto que aprovecha Shiryu, quien con un simple toque deja a Renji completamente inútil. Shiryu le recomienda no creerse la gran cosa por haber nacido con ciertas características, ya que seguramente así podría ser más popular, y aunque no le gusta darle el golpe de gracia a alguien inmóvil, debe hacerlo porque seguramente le dará problemas a los demás si se levanta. Por otra parte, gracias a los de segundo año, ese combate gira completamente a favor de Windbreaker. Por su lado, Haruka se encarga de cubrir las espaldas de sus compañeros, y cuando todos se reúnen, este les avisa a los chicos que no deben bajar la guardia hasta el final. Les pide que le avisen si ocurre algo, porque la próxima vez irá a ayudarlos sin falta. Los chicos se encuentran contentos con esas palabras, aunque mientras continúan deshaciéndose de los chicos de Kill, uno de estos es pateado brutalmente por Hayato. Haruka nota como este lleva una mirada muy fría y sin piedad destroza la cara de este condenado, dejándolo inconsciente.
inconsciente. Sin embargo, se acerca para destruirlo aún más, pero Haruka lo detiene, avisándole que ya está inconsciente. Hayato le responde que está sorprendido al verlo tan calmado, a pesar de todo lo que ellos les han hecho. Haruka le deja saber que está enojado, está furioso, pero lo está con él mismo. Estas palabras sorprenden a Hayato, mientras Haruka le comenta que se jactó de muchas cosas, pero no hizo nada. Sin embargo, no consigue nada con enojarse, y ahora solamente debe limitarse a lo que pueda hacer. Y Hayato, repentinamente, cambia su actitud, respondiéndole que tiene razón, y no hay tiempo para centrarse solo en uno, por lo que se marcha para encargarse de los demás, dejando sorprendido a Haruka con su cambio de actitud. Aunque luego Hayato voltea para ver a Haruka, pensando que no hay nadie que pueda con él. Por otra parte, Kaji se encuentra enfrentándose a Natori, quien lo está haciendo retroceder, mientras le dice que él no es un héroe y no está hecho para ser uno, ya que la naturaleza de Kaji es la de una bestia. Kaji, algo serio, le responde que tiene razón, él no es un héroe, y antes cuando se enojaba, se le ponía la mente en blanco, y al despertar, todos a su alrededor se encontraban noqueados, pero siempre se sentía fatal después de eso, sintiéndose asqueado al no poder resistirse. Por suerte, le enseñaron a controlarse, y lo hicieron más humano. Sin embargo, Natori le deja saber que no puede resistirse a la naturaleza. Él es un monstruo, y debe continuar siéndolo. Aunque Kaji le responde que a pesar de que él es el líder de Kill, es muy distinto a los verdaderos líderes que conoce. Le deja saber que no tiene madera para liderar, comentario que molesta a Natori. Este le responde que él es solo una bestia, a la que domesticaron, pero ahora él se encargará de recordarle el placer de convertirse nuevamente en una bestia, para luego controlarlo con las cadenas del miedo. Arremete continuamente y sin parar contra Kaji, empujándolo cada vez más hacia atrás, aunque Kaji aprovecha el momento y toma una cuerda para clavarle una patada. Sin embargo, Natori no cede en lo absoluto, y de una fuerte patada lo lanza al suelo. Luego comienza a molerlo a batazos, enojado porque debe sentirse eufórico y luchar como una bestia, descontrolarse y acabar con todo. Le deja saber que aquel que lo convirtió en un humano es alguien inútil que no tiene madera para ser líder, pero esto solo provoca la furia de Kaji, quien esquiva sus ataques y con una fuerte patada dobla su bate, y Natori se emociona al ver que su táctica está funcionando. Esa es la cara que estaba buscando, y vuelve a arremeter contra él, pero Kaji le conecta otro golpe. Sin embargo, Natori continúa emocionado, eufórico al ver su actitud, y como un sádico enfermo, se pone a pensar en lo extasiado que estará al poder controlarlo con el miedo. Sin embargo, Kaji le da una paliza, pero a pesar de eso, Natori no deja de sonreír, pero finalmente de un fuerte golpe acaba desmayado. Aunque Kaji quiere continuar, pero logra detenerse, lamentándose porque con un golpe más le habría dado los 10 golpes en la cara que le prometió a Haruka. En eso, Enomoto junto a Kusumi se reúnen con él, avisándole que abajo ya todo está limpio, y es momento de que les dé lo que quieren. Kaji le pregunta a qué demonios se refieren, y Kusumi y Enomoto le levantan los brazos, y rápidamente los chicos celebran la victoria. Rato más tarde despierta Ansai, avisándole que ya la pelea terminó, o sea que en toda la pelea este condenado se quedó durmiendo. Ansai se encuentra alegre por la victoria, pero se disculpa con ellos por haberlos arrastrado a eso. En eso le llevan a Nagato, y este se arrodilla preguntándole por qué hizo algo así. Ya le había dicho que ese no era asunto suyo y no debía entrometerse. Arriesgarse por él no era necesario, aunque en eso interviene Haruka, avisándole que no debe equivocarse, no fue por él. Lo hicieron enojar y luchó. Además, la tal Tsuchiya estaba llorando diciéndole que no podía ayudar, y Ansai acabó apaleado porque quería ayudarlo, mientras que él ni siquiera es capaz de levantar la cabeza. Si no quería recibir ayuda, al menos debía decirles el porqué, ya que tanto Ansai como Tsuchiya lo están mirando, y le pregunta si de verdad no piensa hacer nada más. Esto también afecta a Haruka, ya que recuerda las palabras que le dijo la chica del café, ya que se me olvidó cómo se llamaba. Aunque en eso Nagato les menciona que le dijo y hizo muchas cosas horribles a su amigo Ansai, cosas que no puede borrar y no merece su ayuda. Sin embargo, Kusumi lo toma del hombro, mientras Kaji le avisa que él puede opinar todo lo que quiera de él mismo, pero Ansai decidió ayudarlo incluso acabando herido, y el que él piense una cosa no significa que los demás también lo hagan. Nagato revienta en llanto, preguntándole por qué son tan buenos y por qué son tan fuertes.
Justo después, Nagato decide contarles cómo llegó hasta esa situación, revelándole que justo después de graduarse de la secundaria, mientras iba caminando por las calles, notó como unos estudiantes estaban abusando de un pequeño chico. Estos le estaban quitando el dinero, y Nagato tomó el coraje suficiente para ir a defenderlo. Sin embargo, le dieron una paliza. Pero justo en ese momento, Natori llega como un héroe sin capa a protegerlos, y luego de reventarlos, el pequeño se marcha, mientras que Nagato piensa que está claro que él no es tan genial como ese chico, aunque este le deja saber que estuvo genial, y no debe pensar que es alguien débil, porque no todo el mundo se atrevería a enfrentarse a esos sujetos, especialmente por un desconocido. Le revela que está buscando a personas como él, y lo invita a unirse a su grupo, y tiempo después, Nagato llega a la base de Kill, engañado, pensando que son unos héroes. Al entrar, Natori le da la bienvenida y se presenta con él. Sin embargo, en ese momento, Renji le está dando una paliza a uno de sus miembros, ya que este quería salirse. Nagato, asustado, le pregunta a Natori qué está ocurriendo, y este le responde que tal parece ese chico quería irse del grupo. Este asustado le pregunta si no piensa pararlo, pero rápidamente Natori le conecta un putazo, mientras le menciona que sabía que era la persona perfecta, porque las personas débiles con sentido de la ética son muy fáciles de manipular, convirtiéndolos en la presa perfecta, y las presas no pueden salir de ese lugar una vez que entran, ya que ahí reina la violencia y el miedo, dándole la bienvenida a Kill. Desde ese momento su infierno comenzó, donde le obligaban a llevar dinero, y cada vez le pedían más y más. Y cuando este no lo conseguía, lo golpeaban por cada 1000 yenes que le faltaran. Renji se encargaba de castigarlo, provocando un severo trauma en Nagato. Al escuchar su historia, los chicos lo entienden, mientras Ansai se disculpa con su amigo, ya que si hubiera sido más fuerte, podría haberlo convencido de ir con él. Sin embargo, Nagato le responde que no debe disculparse, porque aunque le hubiera ganado a todos, él no lo habría seguido, después de todas las cosas horribles que tuvo que hacer. Le revela que siempre quiso ser como él, alguien fuerte y genial, y llegó a pensar que al unirse a una pandilla se acercaría un poco a él, pero ni se volvió alguien fuerte ni alguien genial, solo una maldita escoria de la sociedad. Aunque Ansai lo abraza y le pide que no diga tonterías, y al recordar que cuando eran pequeños, Nagato siempre se preocupó más por ellos que por él mismo, le deja saber que él siempre ha sido alguien fuerte y muy genial, y Nagato es incapaz de contener su llanto. Rato más tarde, Sugeura se encarga de llevar a Nirei, aunque al despertar este se pregunta en dónde demonios se encuentran. Kiryu le deja saber que van de camino a casa, logrando que este se alegre al saber que todo salió bien, aunque en eso Hayato le mete un zape, porque cuando salió corriendo pensó que se había vuelto loco, y le pide que no vuelva a cometer locuras. Sin embargo, hizo muy bien en llamar a los de segundo año, ya que sin ellos habría sido otra historia. Nirei se alegra y les pregunta por Haruka. Estos le avisan que se encuentra al fondo, y cuando Nirei se dirige a él, Haruka se siente apenado porque no estuvo ahí cuando lo necesitaba. Sin embargo, Nirei le deja saber que es alguien impresionante, porque apenas se acaba de convertir en monitor y ya lidera toda la clase. Aunque Haruka, algo molesto, le pregunta cómo puede creer que él es alguien impresionante. Solo se jactó de que podía con ellos él solo, y al final no pudo hacer nada. Al final, los de segundo tuvieron que intervenir para ir a salvarlos. Entonces, ¿cómo puede pensar que tiene algo de impresionante? Él no se considera un buen monitor, y tanto él como los demás se encuentran hechos polvo por su culpa. Todos se detienen para escucharlo, mientras Haruka les pide que le echen la culpa. Sin embargo, Ansai le pide que no diga idioteces, porque él solo no habría podido recuperar a su amigo Nagato. Y digan lo que digan, está muy agradecido con él, y el resto de sus compañeros comentan que si están hechos polvo es por su propia culpa, ya que deberían aprender a pelear mejor. Kiryu le deja saber que a todos ellos les frustra, y cada uno se responsabiliza de su debilidad. Incluso Sugichita se encuentra igual, tanto que no sabe si podrá ver a Umemiya a la cara. Nirei se le acerca para pedirle que no cargue con todo él solo. Después de todo, son compañeros. Hayato le deja saber que tanto Nirei como él son sus auxiliares, y trabajarán juntos de ahora en adelante.
Haruka comienza a sentir una sensación que nunca antes había sentido. Se pregunta qué es lo que le está pasando, mientras que Enomoto y Kusumi lo observan a lo lejos y le dicen a Kaji que eso le sirvió de experiencia. Y pasó algo muy parecido cuando lo nombraron a él el monitor, aunque Kaji les cambia el tema y les pregunta qué opinan de esa pandilla. Enomoto le responde que parece ser nueva y no hay mucha información sobre ellos. A Kaji le preocupa un poco, ya que duda mucho que tantas personas hayan seguido a ese psicópata por gusto, sintiendo que hay algo que no le cuadra. En la noche, al llegar al restaurante, Enomoto se dirige a reportarle todo a Umemiya, aunque al ingresar al restaurante, este se encuentra festejando. Rato más tarde, al informarle sobre todo, tanto Nagato como Ansai se disculpan con él, ya que sienten que eso fue culpa suya. Piensan que Umemiya les va a dar una reprimenda, aunque este les responde que puede entenderlo todo y les deja saber que hicieron un buen trabajo. Y en eso, el pelón dueño del restaurante le lleva algo para cenar. Ansai, algo preocupado, le pregunta si eso es todo lo que le dirá, porque después de todo, involucró a toda la Furin en un asunto personal. Sin embargo, Umemiya le responde que Nagato es su amigo, por ende es algo natural que ellos lo ayuden. Y aunque los de segundo año tuvieron que intervenir, los mayores están para cuidar a los pequeños. Aunque de todas formas, Nagato le pide disculpas, aunque Umemiya le sirve un plato y le pide que coma. Y al hacerlo, este comienza a llorar y a comer fascinado, comentando que hace mucho tiempo nada le sabía tan bien. Umemiya le pide que no olvide ese sabor, porque al sufrir se pierde la capacidad de poder disfrutarlos, aunque al comer con alguien con quien se siente seguro, todo sabe delicioso. Le dice que él no puede cambiar lo que hizo, y piensa en lo que piensen los demás, él deberá vivir con ello. Probablemente sufra en muchas más ocasiones, pero deberá recordar ese momento cuando eso ocurra, ya que esa es una muestra de que no se encuentra solo. Y luego les avisa a todos que es momento de comer, aunque al ver que Haruka se encuentra algo desanimado, le pregunta qué le ocurre. Este le dice que no es nada, pero Nirei le suelta toda la sopa, por lo que Haruka, molesto, le deja saber que se encuentra enojado consigo mismo. Se jactó de ser invencible, y la pelea no debió haber escalado hasta tal grado, pero su cuerpo no reaccionaba como él quería. En eso, Umemiya y Hiragi sonríen, mientras que este le comenta que si no podía moverse como él quería, después de haber visto cómo estaban sus compañeros, es porque definitivamente los quiere. Haruka se siente apenado y acaba por pegarse en la rodilla de la impresión. Rato más tarde, Umemiya se despide de los chicos, para luego preguntarle a Hiragi qué piensa él de lo que dijo Haruka, a lo que Hiragi le responde que piensa lo mismo que él. Haruka será alguien muy fuerte. Y en un cambio de escena, Haruka se va con Ansai y Nagato al parque, donde Tsuchiya comienza a pegarle a Nagato, regañando a ambos ya que están llenos de heridas, pero llorando le da la bienvenida. Y cuando Haruka está por marcharse, Tsuchiya le pregunta por su nombre, ya que nunca se lo dijo, y cuando Haruka se presenta con ella, Tsuchiya le da las gracias, aunque este le responde que no debe hacerlo, ya que solo cumplió una promesa. Sin embargo, en un cambio de escena, vemos que en la base de Kill, uno de los miembros se levanta como si nada, quejándose porque llegó desde muy lejos para ver la pelea contra la Furin, y esa cuerda de inútiles acabó perdiendo. Menciona que, además, la Furin se ha vuelto más débil de lo que pensaba, y seguramente esa persona se molestará, pero sin duda ese es el fin de Kill. Y se lamenta un poco, ya que se había formado un grupo bastante grande, pero todo fue culpa de ese idiota, quien comenzó a hacer lo que le dio la gana, y todo eso pasó justo cuando pensaba darle una lección. Pero pese a todo, les dio una buena carta para usar contra la Furin. Y antes de despedirse de Kill, vemos que este cuenta con un extraño tatuaje, con el nombre de Frank. Un tiempo después, los chicos en la Furin recuperan su estado de ánimo. Ansai está de vuelta, y los chicos no dudan en molestarlo quitándole su trozo de carne. Aunque en eso se le acerca Nirei, preguntándole si de casualidad Haruka le ha comentado algo, aunque este le responde que ni siquiera lee los mensajes. Los chicos están algo preocupados, preguntándose qué le habrá pasado ese día. Es mediodía y no se presentó a clases, si es que a eso se le puede llamar clases. Ansai les comenta que estaba algo deprimido después de la batalla, por lo que Nirei decide intentar llamarlo. Los chicos se emocionan al ver que contestó, sin embargo Haruka les cuelga. Los chicos se preocupan y Nirei les comenta que parece que se resfrió y lo escuchó algo grave. Los chicos entran en pánico, por lo que le compran bastantes cosas y Hayato y Nirei se encargan de llevárselas. Y de camino a su casa, se encuentran sorprendidos ya que no esperaban que Haruka viviera tan cerca. El detalle es que al llegar a la casa quedan impactados, pues prácticamente eso es una posilga. Es la casa más fea del barrio y parece estar embrujada. Hayato nota que esos apartamentos
cuartos parecen ser para una sola persona, algo que los preocupa, ya que pensaban que vivía con sus padres. Al abrir la puerta, se dan cuenta que esta no cuenta con seguro, y Hayato entra como perro por su casa, preguntando por Haruka. Nirei le pregunta si está seguro que vive en ese lugar, aunque al ver mejor la casa, Hayato le menciona que tal parece Haruka vive solo, y si está resfriado seguramente no puede moverse, preocupado ya que podría pasarle algo. Y Nirei, asustado, piensa en el peor escenario posible, morir en soledad, aunque en eso Haruka aparece pidiéndoles que se callen, porque encima de entrar a su casa sin permiso se ponen a gritar. Sin embargo, al avanzar se nota bastante débil. Les pregunta qué fueron a hacer en su casa, aunque Hayato se da cuenta que se encuentra pésimo, por lo que se lo lleva empujado a su habitación para que vaya a descansar, y le pide a Nirei que busque las cosas. Y al entrar en su habitación, Hayato le pregunta si acaso vive solo en ese lugar. Haruka le responde que sí, y Hayato, algo preocupado, se ofrece para ir a buscarle algo de medicina, mientras que Nirei le pregunta si quiere comer algo, pero Haruka se niega. Esto los preocupa aún más, porque Haruka de por sí es un lambucio glotón. Nirei observa mejor los alrededores, preguntándose cómo es que puede vivir solo en ese sitio, preocupado al pensar en qué pudo haberle pasado para estar en ese estado. En eso Hayato le pide a Nirei que le entregue lo de la bolsa, y este emocionado le avisa a Haruka que los chicos estaban muy preocupados por lo que le compraron algo. Además, él no quiere ser una molestia, pero si vive solo, es otro motivo más para que ellos lo apoyen. Aunque Haruka les responde que no es para tanto, ya que él siempre se las ha arreglado por su cuenta, y acabará por curarse solo si duerme, avisándoles que no es nada grave. Los chicos no dejan de sentirse preocupados. Nirei continúa insistiendo, pero Hayato lo interrumpe, avisándole que ya le entregaron los regalos, por lo que lo mejor será marcharse cuanto antes. Nirei, algo triste, acepta, y luego de eso se despiden. Al estar en la calle, Nirei le pregunta por qué lo dejarán así, aunque este le dice que en realidad no sabe lo que habrá pasado, pero por el estado de su casa, todo parece indicar que Haruka lleva mucho tiempo viviendo solo. Le pregunta que si él se acabara perdiéndose, ¿qué preferiría que le dieran? Nirei le responde que un celular, ya que con eso podría comunicarse, y además el teléfono le diría con el GPS por dónde puede caminar. Hayato le responde que está en lo correcto, pero eso es porque él ya sabe cómo utilizar un celular. Pero, ¿qué pasaría si le dieran algo que él no sabe usar? Haruka no es solo que no sepa usarlo, es que ni siquiera sabía de la existencia de algo así, y piensa que seguramente para él los compañeros son eso. Por eso pensó que dejarlo en paz haría que se cansara mucho menos. Pero si al día siguiente vuelve a faltar a clases, sin duda irán a visitarlo. Nirei le responde que puede entender lo que le dice, pero aún así, él quiere hacerle saber a Haruka que ellos están para él, y como compañeros que son, quieren apoyarlo e intentar solucionar los problemas que tenga. Después de todo, le había prometido a Haruka que él sería su guía hasta llegar a la cima, aunque siempre es él quien allana el camino. Por esa razón quiere ayudarlo, al menos cuando lo necesite. Quiere ser alguien útil para él. Aunque cuando se encuentran hablando, se les aparece Kotoha. En un cambio de escena, Haruka se queda sin agua y se dirige a las bolsas que le llevaron los chicos, y al ver todos los mensajes que le dejaron sus compañeros en la comida, se sorprende y piensa que él siempre ha estado solo, siempre se las ha arreglado solo, o eso es lo que él creía. Y al recordar las palabras de Umemiya sobre que él quiere a sus compañeros, lo pone en duda y se siente conflictuado, porque el querer u odiar a alguien no te inmoviliza. Entonces, ¿qué demonios es lo que le está ocurriendo? Aunque justo en eso le tocan la puerta, y este entra en pánico preguntándose quién demonios es, y a su casa entra Kotoha, dejándolo sorprendido, aunque luego relajado al ver que le llevó una sopa de arroz con huevo. Haruka se la come fascinado, mientras Kotoha se encuentra sorprendida al descubrir que en realidad Haruka vivía solo, pero ese lugar no parece habitable. Haruka le pide que lo deje en paz, aunque Kotoha le revela que en realidad se siente más tranquila al ver que cuenta con apetito, ya que se topó con Nirei y Hayato, y notó que Nirei estaba muy nervioso. Haruka le responde que solo son unos entrometidos, pero esta le pone una venda en la cabeza mientras lo regaña, porque todos se encuentran preocupados por él. Además tuvo una pelea el día anterior, y si vive solo, con razón es que le da fiebre, aunque Haruka le responde que la fiebre no es por eso. Y esta, con cara burlona, le pregunta si acaso es por darle vueltas a lo que le dijo Umemiya de querer a otros. Haruka, asustado, le pregunta cómo demonios es que sabe sobre eso, y esta, burlándose, le dice que Umemiya le contó todo. Haruka le responde que no es algo lógico,
Algo tan abstracto no cambia cómo reacciona el cuerpo, pero este le deja saber que, sea por lo que sea, no puede evitar lo que pasa, y lo mejor es que piense en una alternativa, como el delegarle cosas a los que sí pueden moverse, aunque este se niega, porque aún continúa con su filosofía de que él puede solo con todo, pero Kotoha le quita el plato de comida, y Haruka se queja, pero esta le pregunta si acaso puede preparar eso por su cuenta. Le dice que únicamente tiene que meter los ingredientes a la olla, pero ni siquiera tiene fuego, ni una olla, ni comida. Y mientras que él estaba durmiendo, Nirei y los demás le llevaron todo eso, mientras que ella le preparó comida. Y como otros se movieron, él ahora tiene agua y comida lista al despertar. Haruka continúa reacio, pero Kotoha le hace entender que aunque él pueda hacerlo solo, si permite que los demás lo ayuden, él puede encargarse de hacer otras cosas, porque hay un límite de lo que uno puede hacer en cierto tiempo. Esto le hace recordar a Haruka las palabras de Kaji, y Kotoha le comenta que en un principio le puede dar miedo, pero debe dar el salto de fe. Al día siguiente, Haruka se encuentra mucho mejor y se da un disque baño antes de salir. Y al llegar a la escuela, va a buscar a Kaji, quien se molesta al ver su rostro. Haruka le dice que tiene que hablar sobre la pelea del otro día. Sin embargo, justo en eso, los de segundo aparecen para preguntarle a Kaji qué hace uno de primero buscándolo. Le dicen que ya es todo un mentor, aunque al ver que se trata de Haruka, se sorprenden ya que fue él quien venció a uno de las Chichitoren. Y encima Kaji ya lo tiene domesticado. Sin embargo, Kaji apenado, le pide a Enomoto y Kusumi que se encarguen de que esos condenados no lo sigan. Y al ir a otro sitio, este le pregunta a Haruka qué quería decirle, y este le responde que cuando estaban luchando contra Kill, él pensó que podía solo con todo, pero no fue el caso, y ellos tuvieron que intervenir para limpiar el desastre. Había muy poco que él podía hacer, y ahora por eso entiende que debería delegar y depender de otros. Sin embargo, él le encarga todo a sus auxiliares, como durante las peleas, en las patrullas, e incluso hasta hace un momento. Entonces, ¿cómo puede depender tanto de ellos? ¿Cómo puede hacer él para pensar así? Aunque ambos se quedan en silencio, y Haruka le pide que diga algo, pero Kaji le ordena callarse, y luego de pensar por un segundo, se va por un café, se lo entrega a Haruka, y luego vuelve a pensar, y se dirigen a la azotea, donde le comenta que esas charlas es mejor tenerlas en un sitio alto y amplio. Haruka le había preguntado el cómo puede depender tanto de otros, aunque Kaji le responde que la verdad es que él no puede hacerlo. Esto enfurece a Haruka, porque decir eso es reconocer que es débil, aunque repentinamente Kaji le quita el café, y luego de buscar por un segundo, se va a una caja de herramientas y le pone una etiqueta que dice té verde, preguntándole qué es eso. Haruka lo piensa y le dice que es té verde, y Kaji le responde que está en lo correcto, aunque está relleno de café, y aunque él pueda insistir en que es té verde, continuará siendo café. O sea, el cambiar la etiqueta no cambia lo de dentro, o sea que si es incapaz de decir que no puede hacer algo, es como fingir que eso es té verde aunque sea un café, aunque sabe que no puede hacerlo todo él solo y que tiene que depender de otros, dejándole saber que lo único que siente es miedo a que la gente lo rechace. Haruka queda impactado porque Kaji dio en el clavo, pensando que él había rechazado todo eso, le daba igual lo que los demás pensaran, o debería darle igual, pero ellos lo eligieron como el monitor al verlo pelear. Kiryu, Sugiura, Nirei, Hayato, todos los de la clase. Sin embargo, no pudo hacer lo que esperaban de él. Haruka se siente muy conflictuado, aunque Kaji le comenta que la verdad no sabe lo que él piensa que crean los demás. Sin embargo, siente que desde hace mucho tiempo saben que está asustado. Haruka entra en pánico, preguntándole cómo puede saber que los demás lo saben. Pero Kaji le responde que cualquiera podría darse cuenta cuando lo ven enojarse de golpe, pareciéndose mucho a un gato o a un perro cuando es intimidado. Repentinamente le cuenta que supuestamente esa azotea está embrujada, porque una vez alguien se coló y subió, y dijo que vio a una mujer con un vestido. Al día siguiente fueron a comprobarlo, y resultó ser solo una pala con una bolsa de plástico. Haruka le responde que simplemente se acobardaron ellos mismos, pensando que era un fantasma, y Kaji le deja saber que ese es el punto. Él se acobarda solo, pensando que lo rechazarán, y le hace entender que nadie sabe lo que piensan los demás. Sin embargo, el pese a verlo siendo débil, según él, y estar molesto por el miedo, ninguno de sus compañeros lo ha rechazado, y si no lo han hecho, debe ser porque no se fijan en lo que puede hacer, sino que lo miran a él. El detalle es que él solo siente miedo al pensar que podrían repudiarlo, y desde el punto de vista de Kaji, es él quien se niega a mirarlos a ellos. Le menciona que no sabe lo que le pasó para que se volviera alguien así, pero
puede sentir el cómo se siente, pero le recomienda confiar en lo que ven sus amigos. Sin embargo, repentinamente, Umemiya comienza a aplaudir, felicitando a Kaji por sus palabras, mientras que Hiiragi por su parte se disculpa porque no pretendían escuchar a escondidas. Kaji entra en pánico, sintiéndose avergonzado después de todo lo que dijo, y mientras Umemiya continúa hablando y hablando, Kaji le termina conectando tremendo putazo en el rostro, mientras Hiiragi le avisa a Umemiya que se lo ganó, y Kaji desesperado se marcha del lugar, aunque Umemiya continúa diciendo que Kaji ha crecido mucho, pero luego le pregunta a Haruka qué le pareció lo que le dijo Kaji, dejándole saber que él tampoco puede hacerlo todo por su cuenta, y a veces es alguien lamentable, pero no tiene miedo, porque sabe que todos los que se encuentran en ese lugar lo aceptan tal y como es. Por esa razón puede estar tranquilo, y por eso también quiere ayudar con lo que otro no puede hacer. Eso les pasa a todos, ayudan y los ayudan, perdonan y los perdonan. Así que no pasa nada si confía en Kaji y en sus compañeros, y lo incita a dar el salto sin miedo. Y luego de interiorizar sus palabras, Haruka levanta la mirada, y un rato más tarde, Umemiya comenta que ahora es Kaji el que aconseja a los menores, mientras que Hiiragi recuerda cuando fue él quien tuvo una conversación con Kaji, igual que como este la tuvo con Haruka. Luego de eso, Haruka puede sentir cómo se encuentra en una cuerda floja. El caminar por esta es su única opción, o eso es lo que siente. Siempre mantiene sus músculos tensos y una respiración agitada y corta. Los adultos le decían que no era fácil ser un ser humano, por lo que simplemente debió aceptar que la vida es dura. Y pese a eso no puede rendirse, debe seguir adelante, porque no hay nadie que lo salve. O eso es lo que pensaba anteriormente, porque no solo existe un camino, y si existe un lugar en el que puede estar tranquilo, respirar libremente y sin tensión, entonces ahí es donde quisiera estar, en un lugar en donde no sienta miedo a caer. Luego vemos como este se dirige al salón de clases, donde los chicos se preguntan si Haruka faltará ese día. Sugiura les comenta que pensó llevarle un poco de proteína en el caso de que falte, pero justo en eso, Haruka abre la puerta del salón, con su mirada al suelo. Los chicos se emocionan al verlo, y Nirei y el resto se acercan comentándole que se ve mucho mejor ese día, aunque Haruka aún continúa con su mirada hacia el suelo, y Nirei, algo preocupado, le pregunta si le ocurre algo. Pero en eso, Haruka, en su mente, aún se aferra a esa cuerda floja, la cual representa todo lo que él piensa que es y en lo que cree, en el largo camino que ha recorrido por su cuenta, en soledad. Él no quiere soltarse, por temor a abrirse con otras personas, pero al recordar las palabras de Umemiya, ingresa al salón y le comenta a sus compañeros que tiene algo que decirles, confesándoles que anteriormente pensaba que debía resolverlo todo por su cuenta, como si fuera la única forma de vivir. Sin embargo, no pudo hacerlo todo él solo, y para colmo, se enojó consigo mismo. Los chicos solo escuchan sus palabras atentos, mientras que Haruka se disculpa con ellos por ser alguien débil y patético, quien pagó su frustración con ellos. Él siente que deben estar decepcionados de que alguien como él sea el representante de la clase, e incluso está seguro que podría volver a causarles problemas, y por eso, con todo el nerviosismo del mundo, se disculpa con sus compañeros, quienes quedan sorprendidos al escucharlo. Aunque, como para quitarle tensión al asunto, Sugishita aparece y lo patea, quitándolo de la entrada para que deje de estorbar. Y sin perder mucho tiempo, el resto de los chicos arremete contra Haruka, mientras le dicen que deje de decir estupideces. Kiryu le pregunta si acaso no cree que está haciendo algo grosero, mientras que Ansai le menciona que está actuando como si fuera un gran secreto, que él es un idiota o lo que sea, cuando cualquiera puede darse cuenta que él es un musculoso torpe y molesto. Pero ellos no tienen problema con eso, ya que ¿quién demonios se decepcionaría de alguien honesto que se siente mal cuando está mal? Él es alguien que da mucho por ellos como si nada, y ahora va y se disculpa cuando intentan devolverle el favor, y le dejan en claro que no debe pensar que a alguno de ellos les molesta que él los ayude, porque nadie en ese lugar piensa de esa forma. Él puede ser un musculoso idiota, pero a pesar de eso, siempre va de frente por sus amigos. Él es alguien genial, y todos los que están ahí presentes lo quieren demasiado. Con esto, Haruka puede sentir como ya no se encuentra en esa cuerda floja, sino en una vasta pradera, sintiendo alivio, paz y compañía. Ya no se siente solo, y su mundo blanco y negro toma color. Hayato le deja saber que el causar y enfrentar problemas no es algo malo. Parece que siempre estuvo solo, así que puede que le cueste ahora, pero puede tomarse su tiempo
tiempo para adaptarse. Aunque luego, Ansai se queja porque el delegado de la clase no los entiende, por lo que luego harán una reunión social con comida, moción que todos los chicos aprueban, y él será el encargado de elegir un buen local. Muchos de los chicos comienzan a competir por qué deberían ir a comer, aunque cuando Haruka selecciona el omurais, todos están de acuerdo. Aunque en eso Hayato le pregunta a Nirei si acaso le ocurre algo, ya que normalmente él interrumpiría a Haruka cuando dice algo cursi. Este se ríe nerviosamente, comentando que solo está distraído, pero dejando eso de lado está muy contento. Luego de eso los chicos se reúnen en el restaurante de Kotoha, donde esta se queja, pero al ver a Haruka le pregunta si se encuentra mejor, y este se disculpa con ella por lo del día anterior, aunque esta se preocupa y le pregunta si acaso todavía tiene fiebre. Y un rato más tarde todos se deleitan con el sabor de los samuráis, mientras Kotoha se lamenta porque apenas ayer y compró los huevos. Uno de los chicos comenta que ya Haruka confesó sus puntos débiles, por lo que ahora toca maratón de vergüenzas, y que Tanashi confiesa que le tiene miedo a los insectos. De solo pensar en ellos, entra en pánico. Por su parte, Sugeura confiesa que le tiene miedo a los fantasmas, y no puede ir al baño sin encender la luz, ni cerrar los ojos cuando se enjabona el cabello. Diablos, eso es lamentable. En eso Hayato le comenta a Haruka que puede ver que todos son iguales, cada uno tiene sus puntos débiles, por lo que no hay nada de qué tener miedo ni avergonzarse. Al escuchar todo esto, Kotoha se siente más aliviada y alegre por Haruka, y cuando Kiryu le pregunta a Hayato cuál es su debilidad, este muy tranquilo les dice que los manju le dan miedo. Para aquellos que no lo sepan, un manju es un dulce tradicional japonés, y Haruka le pregunta si acaso se intoxicó con alguno como para tenerles miedo, pero los chicos se burlan de él al ver que le creyó a Hayato. Sin embargo, justo en eso, Nirei le menciona si acaso no odiaba al Nato, y este algo sorprendido le pregunta ¿de dónde sacas esas cosas? A lo que este le responde que le preguntó a muchas personas sobre él, aunque no recuerda quién se lo dijo. Y los chicos rápidamente, para molestar a Hayato, le preguntan a Kotoha si de casualidad cuenta con Nato. Uno de estos intenta ir a comprar, pero lo detiene Hayato. Pero los chicos rápidamente lo neutralizan para que otro vaya a comprarlo. Y mientras estos batallan, Haruka impresionantemente sonríe, dejando a todos sorprendidos, ya que nunca antes lo habían visto sonreír, mientras Kotoha se siente muy alegre por él. En eso, Umemiya los mira desde afuera, pero al intentar unirse es detenido. Sin embargo, desde el interior, Haruka se da cuenta de su presencia, pero cuando se marchan, este nota a un extraño chico. Un tiempo después, en la azotea de la escuela, los chicos se alegran al ver que la siembra está creciendo. Sin embargo, Haruka se queja porque cuando ya estaban por irse, Umemiya les ordenó a todos los que no tuvieran patrulla ir al tejado, y puede notar que al lugar se presentaron todos los de primer año y hasta los de tercero, pero no puede entender qué hacen en ese lugar. Sin embargo, en eso Hiragi les explica que en realidad esa reunión es porque Umemiya quiso y ya está, ya que a veces suele hacer reuniones para hablar con todo tipo de personas, aunque en realidad su intención es reunir a todos sin importar el escuadrón. Aunque otro de los factores es que quiere que las personas vean cómo crecen sus plantas. Nirei rápidamente toma nota. En eso Haruka decide caminar un rato, cuando se topa con el chico de antes, aunque en realidad resulta ser una mujer. La verdad no sé qué sea, pero esta se acerca rápidamente a él, dejándolo sorprendido al ver que es bastante alta. Ok, aunque cuando habló me enteré que era un hombre. Haruka se sorprende al descubrirlo, y Nirei le pide que no sea tan grosero con Tsubakino, ya que él es uno de los 4 reyes celestiales. Tsubakino les pide que por favor lo llamen Tsubaki, y Nirei le pregunta si acaso conoce a Haruka, y este le responde quién no lo conocería cuando suele destacar mucho. Le encanta cómo se ve, sus ojos y su cabello le quedan genial. Sin embargo, la gran cantidad de adulaciones comienzan a poner un poquito nervioso a Haruka. Tsubaki le comenta que espera que pueda acostumbrarse a él, y Haruka le responde que no es nada malo ni ofensivo, por lo que no tiene por qué disculparse, y esto hace que Tsubaki, algo emocionado, lo abrace. Pero en eso sus segundos al mando le piden que deje de ahogar a Haruka, y Tsubaki aprovecha para presentárselos. Este es Sasaki Uryu, el hermano menor, y el otro es Sasaki Seiryu, el hermano mayor. El menor no siente interés en Haruka, aunque el mayor sí, y se le acerca, sorprendido ya que en un principio pensó que este usaba lentes de contacto, pero ahora que lo ve mejor, se da cuenta que todo es natural. Sin embargo, Tsubaki le pega para que deje de ser tan intenso. Pero en eso, Umemiya les avisa a todos que vayan a recoger una sopita de cerdo, y Tsubaki se arregla para ir a buscar la suya, y comienza a adular la sopa de Umemiya, comentándole que cada vez se enamora más y más, comentario que pone algo nervioso a Haruka, y comienza a temblar desesperado. Umemiya le pregunta si se encuentra bien, a lo que Hayato le revela que Haruka es especialmente sensible con los gestos románticos y ambientes así, y cualquier cosita lo pone rojo, por lo que se podría decir que solo está reaccionando a las vibras entre Umemiya y Tsubaki. El resto de los chicos mencionan que Tsubaki es alguien muy fácil de leer, y este algo nervioso le responde que sí, y luego le dice a Haruka
Haruka que es alguien bastante inocente, y este rojito se disculpa con ella, o él, no sé cómo decirle. Aunque Tsubaki le responde que no tiene por qué disculparse, él respondió con sinceridad a sus sentimientos, y por eso le da las gracias. Aunque en eso, Seryu le pregunta a Tsubaki si acaso ya no deberían marcharse, y al recordarlo, esta se despide. Umemiya les pide que se cuiden, aunque cuando Tsubaki pasa por al lado de Haruka, le pregunta si le gustaría salir con él, o ella, o eso. Y este en pánico le pregunta qué demonios está diciendo. Ahora un tiempo después, vemos como Tsubaki, en un punto de su vida, dejó de hablar de sus gustos para que algo nada normal pudiera vivir en un mundo normal. Actualmente este se encuentra con los chicos, donde Haruka les deja saber que eso no es una cita. Tsubaki lo molesta, preguntándole si acaso prefería que estuviesen ellos solos, alterando aún más al pobre Haruka. Luego les dice a los chicos que ahora se dirigen a visitar al señor Ito, ya que su esposa falleció hace un año, y este se encerró en sí mismo. Esta se encuentra preocupada, y por eso va a visitarlo de vez en cuando. Sin embargo, cuando llegan a la casa del señorito, este no parece estar ningún encerrado en sí mismo. El anciano irradia pura alegría, ofreciéndole dulces a los chicos. Los chicos piensan que el jardín está muy bien cuidado, y esa casa no parece la casa de un deprimido. En eso, Tsubaki les presenta a los de primer año, donde Ito menciona que los chicos de la Furin siempre van a la moda, observando el collar de Ayato, el cabello de Nirei y los ojos de Haruka, mencionando que ese ojo tiene el color del atardecer, y le recuerda cuando iba a la playa con su esposa. Les cuenta cuando solía ir con ella, pero al ver que los chicos continúan de pie se disculpa y los ofrece entrar. Aunque en eso Nirei le pregunta a Haruka por qué está tan rojito, pero este le pide que deje de molestarlo. Al entrar a la cocina, los chicos notan que el bombillo se fundió y tiene uno que otro desastre por ahí tirado, por lo que rápidamente se ofrecen a ayudarlo. Y Haruka, sin saber qué demonios hacer, se queda parado, hasta que el anciano le pide sostener algo y le dice que vaya a la habitación del fondo. Al hacerlo, Haruka observa que el anciano tiene bastante ropa, tanta que podría utilizar algo diferente para todo el año, aunque todo está lleno de bastante polvo. En eso, Ito se acerca para llevarlo a la cocina, y mientras disfrutan del té, Tsubaki le propone al anciano tener una cita algún día, y espera que se arregle para que vayan al cine o a la cafetería, mencionando sobre un gorro gris, el cual usaba hace 2 años, y le quedaba muy genial. Acá descubrimos que a la difunta esposa le gustaba la moda, y él se esmeró en poder gustarle, por lo que acabó fascinándose con la moda. Haruka entiende el por qué tenía tanta ropa en el closet, y en un momento el anciano menciona que fue bastante feliz con ella, aunque no sabe si ella también lo fue, ya que aunque era una mujer muy sonriente, casi nunca hablaba mucho. Tsubaki le deja saber que seguramente lo fue, pero antes de marcharse, observa algo en Ito, y al despedirse, Ito le comenta a Haruka que quizás su ojo le hizo recordar a su esposa, y le da las gracias por eso, pero como de costumbre, Haruka se pone rojito. Mientras avanzan, Tsubaki le dice a los chicos que Ito se encuentra mucho mejor en comparación de hace un año, aunque a veces puede notarlo mal, a pesar de que él diga lo contrario. Después de todo, el perder a alguien es algo muy doloroso, pero ella se encargará de hacer lo posible para que el anciano pase un buen momento. Y comenzaría a decirle ella porque, tiene pelo largo, usa vestido, habla como mujer, transformista, en fin, es un ella. Los chicos le preguntan el por qué quiere esforzarse tanto, y Tsubaki les revela que es porque le debe mucho a ese matrimonio, porque lo quisieron tal y como él era, y en eso recuerda cuando era más pequeño, donde siempre se encontraba fascinado por las cosas lindas que veían las niñas, aunque siempre intentó aparentar otra cosa, para no mostrar su verdadero yo. En eso uno de sus amigos le da una revista con autos, ya que le había comentado que le gustaban esos, aunque al momento de marcharse, Tsubaki voltea la revista, y queda fascinado con las cosas lindas y femeninas que puede ver en esta, aunque luego se siente mal por ser un mentiroso. De camino a su casa se topa con un pendiente, y justo en eso, Ito se le presenta, avisándole que ese es de su esposa y tenía rato buscándole, por lo que para agradecerle, le ofrece unos dorayaki, mientras Tsubaki se encuentra fascinado con el color rosa de su camiseta. Y rato más tarde, al llevarlo a su casa, la esposa de Ito le da las gracias por haber encontrado su pendiente, mientras este queda encantado con la belleza de la mujer, o bueno, específicamente con su ropa. Ito queda fascinado, ya que él fue quien le pidió que se la colocara, porque queda muy bien con la estación del año, y le dejó saber que si quería visitarlos podía hacerlo siempre que quisiera. Desde ese momento, Tsubaki comenzó a visitarlos constantemente, y quedaba encantado porque cada vez que los veía, tenían un conjunto de ropa diferente y muy bonita. Sin embargo, un día, mientras observaba a la anciana colocarse labial, este se encontró encantado, pero cuando esta sale de la habitación, este piensa en colocarse un poco,
Y cuando la vieja vuelve y lo ve, le pregunta si acaso quiere colocarse. Este se niega ya que dice que es un hombre, pero este al verlo y saber que desea hacerlo, le dice que no tiene ningún problema con eso. Y al aplicarle el labial, le dice que le queda muy bien. Y cuando Ito lo observa, le dice que le queda fantástico. Repentinamente, Tsubaki comienza a llorar, incapaz de entender por qué se están alegrando por eso, ya que los niños no deberían utilizar labial. Se siente frustrado porque ya no quiere mentirle ni a sus amigos ni a su familia. Él tan solo quiere ser alguien normal. Sin embargo, en eso la vieja le comenta que los zapatos de tacón, que usualmente ahora utilizan las mujeres, son zapatos de hombre, ya que el primero en usarlos fue un hombre, ya que estos le daban mayor estabilidad cuando estaba montado a caballo y disparaba con su arco. O por ejemplo el maquillaje, el primero en utilizarlo no fue una mujer. Yo aquí no voy a decir nada porque la verdad este no es mi campo, así que no pienso opinar nada, pero me parece... a lo mejor no digo nada. En fin, la vieja le comenta que si le gustan esas cosas a pesar de ser un niño, no tiene por qué sentirse mal si es una niña o es un niño, simplemente le gustan porque así es él, y le deja saber que a ella le gusta el Tsubaki, que aprecia lo que le gusta. Tsubaki le tiene un profundo aprecio a estas personas porque fueron las primeras en aceptarlo tal y como es. Él tenía miedo a quedarse solo para el diablo, pero esos dos lo aceptaron tal y como es, y lo hicieron sentir que ya no se encontraba solo. Por eso ahora es su turno de retribuirlos. Irei no aguanta dos pedidas y se pone a llorar, por lo que emocionado toma a sus amigos y les avisa que lo van a ayudar. Y Haruka, algo apenado, le pregunta cuándo será la segunda vez que visiten al anciano. Tsubaki salta a abrazarlos y les avisa que al día siguiente irán de nuevo. Y al día siguiente, mientras lo visitan, el anciano les muestra un álbum de fotos con su esposa, aunque los chicos notan que en ese álbum solo hay fotos de ella. Y Ito les confiesa que como siempre apartaba la mirada, pues se las tomaba en secreto. Tsubaki le pregunta si acaso no tienen fotos en las que salgan juntos. Y Ito le responde que no tienen de la boda, pero sí de una en específico. Una en donde se encuentran en el jardín. Haruka al verla escupe el té. Y Tsubaki le pregunta si acaso su detector amoroso se activó. El anciano le pregunta qué se refiere con detector amoroso. Y este le explica que Haruka tiene un sexto sentido para ponerse rojo cada vez que ve algo de afecto amoroso. Le pregunta a Haruka qué fue lo que vio en la foto. Y este le responde que pues vio felicidad, los vio contentos. Y la señora le recordó a Tsubaki cuando hablaba con Umemiya. El anciano se sorprende, mientras que Tsubaki se siente avergonzado, comentándole a Ito que Umemiya es el chico del que siempre habla. Sin embargo, al ver al anciano, este se encuentra llorando y le pregunta a Haruka si realmente le parece lo que dijo, ya que algo le inquieta desde que se quedó solo. El no saber si su esposa Yui realmente fue feliz o no. Él era alguien muy feliz a su lado, pero su matrimonio fue un matrimonio concertado, y Yui no solía expresar con palabras lo que pensaba, por lo que lo inquietaba el saber si su esposa no fue feliz. Pero al ver que Haruka y su detector de amor le dicen lo contrario, ahora puede estar más tranquilo. En eso, Hayato le pregunta al anciano cuándo se tomaron esa foto, ya que le llamó la atención porque el jardín entero tiene árboles, los cuales no dan flores, pero en este hay un cornejo florido que destaca mucho. El anciano le deja saber que el jardín es su afición, y en un momento, Yui le dijo que quería pintar un cornejo florido. Esta usualmente se negaba a que le tomara fotos, pero después de plantar el cornejo, esta fue quien le pidió que se tomaran una foto juntos. Hayato les pregunta si de casualidad pasó algo antes de sembrar el cornejo, y cuando el anciano piensa un poco, les comenta que en una ocasión iba a hablarle sobre las vacaciones, pero al ver que estaba trabajando en su moda, decidió no decirle nada y se fue a cortar las uñas, revelando que él siempre sintió que su esposa no lo miraba, y quizás no estaba lo suficientemente a la moda como para que ella le diera atención. Sin embargo, en eso Hayato le menciona que por lo que puede notar, su esposa lo que estaba era enojada, ya que el significado de esa flor es persistencia, amor espléndido y también am I indifferent to you, o sea, ¿crees que me eres indiferente? El anciano se sorprende al recordar a su esposa, y Hayato le menciona que quizás eligió esas flores para rebatir sus preocupaciones con picardía. Y Tsubaki, un poco enojado, le deja saber a Ito que la persona que le dijo a él que podía gustarle lo que le gustaba jamás se habría quedado con alguien a quien no quisiera. Y Haruka, aunque no sabe mucho de esas cosas, menciona que duda mucho que ella pusiera esa cara por alguien a quien no le importa. El anciano, al entender que fue un idiota, literalmente fue un idiota, le da las gracias a los chicos y se disculpa con su difunta esposa. Tiempo después vemos como una chica se encuentra huyendo de unos matones. Esta se encuentra bastante sucia, mientras que por otra parte, Haruka va caminando de lo más tranquilo por la calle,
aunque algo inquieto. Nirei le pregunta qué le ocurre, y este le responde que solo le molesta tener que salir en un día libre, aunque Hayato le comenta que simplemente está emocionado porque está saliendo con sus amigos. Haruka le pide que se calle, mientras que Nirei se encuentra emocionado porque Tsubaki los invitó a comer para celebrar que el señorito ahora se encuentra mejor, y hasta donde sabe, a este le gustan las cosas dulces. Sin embargo, el momento es interrumpido por Haruka, quien le pregunta quién demonios le pegó, ya que lleva un parche en la cara. Nirei, algo nervioso, se excusa comentando que solo se cayó, y mira a Suho para que lo apoye, mientras que este solo sonríe, y luego mueve las nalgas para llegar al restaurante. El detalle es que acaban llegando al barrio rojo, o sea, el barrio del entretenimiento, si saben a lo que me refiero. Nada más entrar, una chica comienza a atacar a Haruka, quien, bueno, prácticamente es un puberto sin experiencia en el amor. Pero como Suho tiene bastante experiencia, él se encarga de guiarlos, porque Nirei también está patéticamente perdido. Repentinamente, este le pide a los chicos que mejor se regresen, ya que seguramente se perdieron, por lo que mejor le pedirá nuevamente la dirección a Tsubaki. Aunque Haruka no piensa regresarse ni muerto, ya que caminaron demasiado. Pero justo en eso, la chica de antes salta de un edificio directo a los brazos de Haruka. Bueno, aunque eso no salió como se esperaba. La chica asustada le pregunta si se encuentra bien y se disculpa con él, aunque luego vemos que no sé si lo está intentando levantar o quiere arrancarle el brazo. En eso, Suho nota que la chica está bastante lastimada, y esta, al recordar que tiene prisa, se despide de ellos, pero repentinamente un grupo de hombres le corta el paso, mencionando que no le pagan lo suficiente como para buscar a una mujer por tanto tiempo. Hayato entiende que esos hombres están tras la chica. Los hombres le preguntan a la chica si acaso conoce a esos niños, y esta, para intentar protegerlos, lo niega, aunque Haruka, de jeta abierta, les pregunta qué pasa si los conoce. Sin embargo, el matón le responde que no tiene tiempo para perder con los niños, y le dice a la chica que vaya rápidamente. Esta, desesperada, les avisa que irá con ellos para que no le hagan daño a los chicos. Sin embargo, Nirei la toma para que no se vaya con ellos, mientras que Haruka se la da de macho alfa, provocando a todos los matones. El líder de estos ya no lo soporta y se prepara para darles una paliza, aunque en eso Haruka le pide a Hayato que se quede con Nirei y con la chica, pero en eso Nirei se niega, avisándoles que él estará bien por su cuenta, pidiéndole que por favor se enfrenten con los demás. Hayato sonríe y le pide a Haruka que confíe en él, y este, al recordar las palabras de Kaji, decide hacerlo, y sin perder mucho tiempo comienza una batalla campal, donde Hayato demuestra que se la pelan, y Haruka no se queda atrás. Los chicos demuestran ser superiores en el combate, mientras Haruka observa a Nirei, preguntándose si estará bien. Pero en un momento, uno de los matones arremete contra este, pero recordando las palabras de Hayato, decide dejarlo en sus manos. Lo observa todo en cámara lenta, y a la orden de Hayato, este se agacha haciendo tropezar al matón, consiguiendo derrotarlo, por decirlo de alguna manera. Y en un repentino cambio de escena, vemos como anteriormente, mientras Nirei se encontraba con Hayato, este notó que llevaba todo el día extraño, sabe que está desanimado, y Nirei le confiesa que él le prometió a Haruka ayudarlo a llegar a la cima. Sin embargo, él no lo ha ayudado, y solo ha sido un estorbo. Cuando Haruka habló con todos, entendió que a pesar de los problemas que tuviera, él continuaba adelante, y estando a su lado, no le colabora en nada. Hayato intenta decirle que eso no es así. Sin embargo, Nirei le dice que a pesar de no poder hacer nada por Haruka, él quiere continuar a su lado y quiere esforzarse para ser digno de ello. Él quiere ayudar a Haruka a llegar a la cima estando a su lado. Cuando lo conoció, él le dijo que no era alguien patético y no quiere avergonzarlo. Y si Haruka es alguien que sigue adelante, entonces él también debe avanzar. Y por eso le pide a Hayato que le enseñe a pelear. Hayato le susurra que tiene una imagen muy distorsionada de sí mismo y le comenta que antes de aprender a pelear, primero debe aprender a defenderse, recomendándole comprar bastantes curitas y parches. Luego de eso, se van al río, aunque en mi barrio le decimos cañada, donde le menciona que antes de aprender a pelear, deberá defenderse. Le dice que lo ataque, y luego de pensarlo un poco, Nirei acepta, y cuando arremete contra este, Hayato se agacha rápidamente, explicándole que el oponente normalmente siempre apunta la cara cuando va a dar un golpe, pero si él baja de golpe, no le dará tiempo de que el enemigo reaccione, y al chocar con el obstáculo, solo conseguirá chocar su rostro contra el suelo. Hayato lo ataja en el aire, y Nirei, emocionado, comienza a notar todo. Sin embargo, Hayato le explica que para poder hacer eso hay una condición. Repentinamente, este lo asusta con una aura aterradora, y Nirei cierra sus ojos, aunque luego Hayato le mete un zape, explicándole que no puede cerrar los ojos, y esa es la condición. De nuevo en el presente, Nirei se emociona al ver que logró que su enemigo cayera, pero la chica le avisa que se levante, y en eso, otro de los matones casi le revienta la cabeza. Y digo casi porque de no ser por Hayato,
Hayato se la revientan, y Hayato neutraliza al enemigo, comentándole que aún está practicando. Y luego le recuerda a Nirei que no debe cerrar los ojos, pero lo felicita porque lo hizo bien. Mientras que por su parte, Haruka sonríe al ver que Nirei hizo un buen trabajo, y ahora más confiado, se deshace de dos oponentes muy fácilmente, mientras que el jefe de los matones entra en pánico al ver cómo Haruka se acerca a él. Rápidamente lo ataca, pero Haruka logra esquivarlo y lo fulmina con una combinación de golpes. Sin embargo, cuando el matón esquiva uno de sus ataques, se confía, pero Haruka muy rápidamente, de una sola patada lo deja noqueado. La chica se sorprende, aunque Nirei acaba cayendo al suelo, mientras que Hayato le deja saber que hizo un muy buen trabajo, para haber sido su primera vez. Haruka le pregunta si fue él quien le enseñó esa táctica tan arriesgada, y Hayato le responde que esa es la táctica de la cochinilla, mientras Nirei sonríe comentando que cuando la hace Hayato, luce mucho mejor, sintiendo que incluso es patético hasta para eso. Sin embargo, Haruka le deja saber que él no es alguien patético, pero luego este trío de tórtolos entiende que tienen una chica al lado, y Nirei le pregunta por qué la estaban persiguiendo, aunque cuando la chica intenta responder, son interrumpidos por una patada voladora. Por suerte, Haruka actúa rápido, sacando a Nirei del peligro y bloqueando el ataque. Sin embargo, entiende que ese sujeto está a otro nivel, ya que le dejó su brazo entumecido. El tipo se dispone a matarlos, mientras les pregunta si acaso ellos son los idiotas que están tras Shizuka. La chica intenta hablar con él, pero este continúa hablando y hablando, y al ver que Shizuka, porque sí se llama Shizuka, tiene su piel lastimada, les avisa que va a matarlos, aunque en eso Shizuka le pega un cachetón y le grita que la escuche de una condenada vez. Y rato más tarde, luego de explicarle todo, este se disculpa con los chicos, ya que se confundió y pensó que eran ellos quienes estaban tras ella, y resulta que son ellos quienes le salvaron la vida. Shizuka lo regaña porque le ha dicho que no se precipite un montón de veces, aunque este le menciona que por mucho que lo oiga, su cuerpo reacciona antes que su mente. Pero en eso se levanta y vuelve a disculparse. Nirei le pregunta quiénes son ellos. Este les avisa que la chica se llama Shizuka Narita y él es Kanji Nakamura. Les avisa que ella es una cantante y él es un portero en su local, y comienza a alabarla porque canta como los ángeles. Justo en eso, el detector de amor de Haruka se activa y comienza a ponerse nervioso, quejándose porque últimamente le está pasando mucho eso. Sin embargo, actúa rápidamente para deshacerse del tipo que los atacó por la espalda, pero antes de que pueda darle, otro sujeto lo manda a volar, mientras regaña a Kanji porque es alguien muy impaciente, mencionando que ya van varias veces en ese mes, y por eso ese sujeto casi lo agarra por sorpresa. Kanji se disculpa con él, y Nirei entra en pánico al ver que ahora hay muchísimas más personas. Sin embargo, Shizuka lo tranquiliza, porque todos ellos están de su lado. Uno de estos lanzan a dos tipos noqueados, comentando que uno que noqueó él y otro que se encontraron en el camino. Sin embargo, Kanji le deja saber que no fue él quien los noqueó, y el rubio melenista les menciona a los chicos que no los conoce, pero se disculpa con ellos por lo que su jefe ocasionó, y les dejan saber que en ese barrio son relativamente conocidos, y se hacen llamar Roppo y Chisa. Nirei se sorprende, porque es la Roppo y Chisa de Keisei, un equipo combativo, quienes se peleaban con la Furin antes de unificarse. Cuando Kanji escucha el nombre de la Furin, se pone serio, y Nirei entra en pánico porque bajó la guardia, y habló más de lo que debía, aunque repentinamente Kanji sonríe, comprendiendo que son fuertes ya que están en la Furin, y luego le dice a Haruka que él los protegió a pesar de no conocerlo, reconociendo que es bastante fuerte y una muy buena persona. Haruka, como de costumbre, se pone nervioso, mientras que Chizuki les pregunta a los chicos si de casualidad conocen a Tsubaki. Nirei le deja saber que se iban a reunir con ella, y Shizuka, emocionada, les revela que Tsubaki trabaja en el mismo local que ella. Y en un cambio de escena vemos que el Tsubaki está dándolo todo en la pista de baile. Menéalo un poquito, ajá, menéalo suavecito. Rato más tarde, ahora los chicos se encuentran comiendo junto a Tsubaki, donde este se encarga de brindarles toda la comida, y Haruka no escatima en comer como un animal. Tsubaki les cuenta que ahora el señor Ito se encuentra mucho mejor, se arregla y sale casi cada día al cine o al teatro, porque según así tendrá historias que contarle a su esposa cuando la vea. A Nirei le parece algo muy tierno, mientras Tsubaki les agradece desde lo más profundo de su corazón. Tsuo le responde que las historias del señor Ito eran muy buenas para escuchar, y Tsubaki, conmovida, les avisa que entonces les
les brindará más comida. Pero, los hermanos bajo el mando de Tsubaki le mencionan que están muy agradecidos por toda la comida que les está invitando. Aunque estos dos sí que son unos animales, miren ese poco de platos. Por lo que Tsubaki, impactada, cancela cualquier orden que puedan pedir, porque sus subordinados no saben moderarse. Nirei le avisa que no tiene de qué preocuparse. Además, lo mejor de todo eso fue verla bailar. Se movía como los dioses. Y esta se siente avergonzada. Mientras Nirei, como de costumbre, comienza a preguntarle todo tipo de cosas, de cómo se interesó en el baile y qué clase de baile es. Esta les avisa que se llama pole dance y empezó a hacerlo después de ver un video en internet. Se interesó tanto que le dieron ganas de subirse a un escenario, pero cerca de la Furin no hay locales de ese tipo, por lo que fue hasta ese barrio y le pidió al gerente que le dejara bailar, ya que él decidió probar todo lo que le gusta. Sin embargo, en eso llega Kanji, comentando que recuerda la cara del gerente, quien se encontraba llorando porque Tsubaki no pensaba marcharse hasta que lo aceptaran en ese lugar. En eso, Tsubaki le pregunta a Kanji si acaso es verdad que los chicos de primero fueron los que detuvieron la pelea de unos borrachos. Estos se ponen nerviosos, y Kanji emocionado le responde que todo fue gracias a la ayuda de los de primero. Tsubaki le dice que ellos son los guardianes de la ciudad, por lo que deberían actuar como tal. Los chicos le preguntan a qué se refiere con guardianes, y Kanji les explica que a ese barrio llegan muchas personas, y siempre hay peleas y discusiones a diario, y el Roppo Ichiza se encarga de detenerlas y escoltar a las trabajadoras. Todos los que trabajan en ese lugar con ideas similares se juntaron, y así surgió la Roppo Ichiza, aunque Kanji les deja saber que no son exactamente como la Furin, ya que ellos solo se limitan a arreglar las goteras. Cada uno lidiaba con sus propios problemas, y pues acabaron juntándose. Sin embargo, lo que Umemiya formó en la Furin fue para eliminar cualquier gotera, reformando la casa entera en un abrir y cerrar de ojos, mencionando que es alguien increíble. Nirei y los chicos se emocionan al ver que incluso el jefe de la Roppo Ichiza alaba a su querido Umemiya, y este les menciona que después de todo, cuando se hace algo grande, la reacción también lo es. Espera que no pase nada grave, aunque en eso Tsubaki le mete un mamonazo, y Kanji le pide que deje de pegarle porque tiene bastante fuerza, y luego le avisa a los chicos que no tienen nada de qué preocuparse, ya que la calidad de los nuevos estudiantes es bastante buena. Justo en eso, en el escenario aparece Shizuka, donde interpreta una hermosa canción, y Kanji les ordena guardar silencio porque es momento de que su querida Shizuka cante. Todos los presentes quedan maravillados con la hermosa voz de Shizuka, dejándolos conmovidos por completo, y al terminar de cantar, esta se va a reunir con Tsubaki, donde este nota que tiene heridas en sus brazos y le pregunta qué le ocurrió. Sin embargo, Shizuka le responde que solamente se cayó, y justo en eso, Kanji le agradece a los chicos por no haberle contado a Tsubaki nada de lo que le ocurrió a Shizuka, ya que antes de ingresar al local, estos se lo habían pedido, porque resulta que Shizuka ve a Tsubaki como una hermana mayor, mientras que Tsubaki la ve a ella como una hermana menor, y si se enterara que intentaron lastimar a Shizuka, haría que el mismísimo infierno estuviese de cabeza. Además, él tampoco puede seguir involucrando a la Furin en lo que pasa en ese barrio. Sin embargo, repentinamente, le avisan a Kanji que un grupo desconocido fue hasta el barrio para dar problemas, y se están dando en la madre con todos los que se cruzan en su camino, y parecen ser del mismo grupo de antes. Kanji se prepara para ir a detenerlos, y Tsubaki también quiere unirse. Sin embargo, este les pide que por favor se queden con Shizuka. Está agradecido con ellos, pero al ser muchos los que fueron a buscar problemas, quizás algunos se vayan tras Shizuka. Entiende perfectamente que no tiene el derecho de pedirle eso al líder de otro grupo, pero le pide que por favor acepte. Sin embargo, en eso Haruka se levanta, mencionando que si están relacionados con los tipos de antes, entonces ese también es asunto suyo. Tsubaki no entiende qué demonios le están ocultando, pero les deja saber que si van a luchar, es mejor que ganen, y le pide a Kanji que les devuelva sus estrellas intactas, refiriéndose a Haruka, Hayato y Nirei. Rápidamente, estos se van a ver qué demonios está ocurriendo, y de camino, Kanji comienza a molestar a Haruka, diciéndole que es alguien muy considerado, y se nota que es de la Furin. En eso Nirei le pregunta si aquellos que fueron a buscar problemas son muchas personas, ¿por qué tampoco se llevó a los hermanos Sasaki? Aunque Kanji le deja saber que no debe subestimarlos, porque aunque ellos sean pocos, comparados con los de la Furin, cuando salen a resolver un problema lo hacen todos. Y ahí vemos como el grupo de la Roppo Ichiza le da una paliza a todos los matones. Todos estos pelean de una manera espléndida, y cuando Kanji se reúne con ellos, Miyoshi se sorprende al ver que está acompañado de los chicos de antes. Sin embargo, el grupo de los matones les avisa que solo se unieron 4 personas, y aún quedan bastante de sus miembros. Estos le avisan que lo mejor es que le entreguen a Shizuka, o de lo contrario pondrán el barrio patas arriba. Pero esto solo provoca la furia de Kanji, quien rápidamente, de una patada lo deja fuera de combate, y sin perder tiempo se abalanza hacia el resto, noqueando a todos aquellos que se cruzan en su camino, avisándoles que es mejor que no digan cosas que no
no pueden cumplir. En eso Haruka se sorprende al sentir lo mismo que con Umemiya, ya que Kanji desprende un aura muy similar. Kanji acaba con todos sus oponentes de una manera brutal, mientras los chicos se quedan sorprendidos al ver que tiene una fuerza abrumadora. Haruka se emociona al ver que esa es la fuerza del jefe de la Roppo Ichiza y acaba por unirse a su batalla, donde Kanji le agradece por haberlo salvado, aunque Haruka le responde que sabe muy bien que él solo podría haberlos derrotado, simplemente no piensa permitir que sea el único que se luzca. Ambos comienzan a luchar en conjunto, luchando de una manera magistral, mientras que por su parte, tanto Hayato como Miyoshi cubren sus espaldas, reconociendo que son muy hábiles. Miyoshi comenta que a la Furin le espera un futuro brillante, sin embargo, el chico que está atrás le preocupa un poco, aunque Hayato le deja saber que no debe preocuparse, porque aunque ahora no haga la gran cosa, él desea hacerse más fuerte que cualquier otro. Justo en eso, Nirei recuerda las palabras de Hayato antes del combate: no debe dejarse abatir, importa más abatir a alguien, por lo que obviamente no puede ingresar en esa pelea, y la mejor opción es buscar qué puede hacer. Hayato entiende que en su nivel no tiene muchas cosas por hacer, y eso es frustrante, pero el que sea capaz de analizarse objetivamente es algo bueno, dejándole saber que no debe preocuparse, porque un día podrá hacer de todo. Después de todo, él es su maestro. Sin embargo, cuando Nirei piensa que todo puede salir muy bien, al combate llegan muchos más enemigos, quejándose porque la oleada anterior no pudo realizar el trabajo. Esto provoca que los chicos se desmoralicen un poco, mientras el líder de la nueva banda les avisa a los suyos que pronto podrán comerse una parrilla. Nirei se pregunta quién demonios son todos esos, mientras Kanji les pregunta cuántas personas piensan llegar, ya que han enviado a 2 oleadas. Sin embargo, el palidito le responde que los chicos que llegaron primero no tienen nada que ver con ellos, ya que como metieron la pata, simplemente les delegaron el trabajo a ellos. Se presenta como el grupo Gravel, un grupo de Tsunaba, y al escuchar este nombre, Nirei entra en pánico, pues el distrito de Tsunaba es un distrito pobre, donde se dan muchos robos y otros crímenes, y en dicho distrito se forma un grupo que hace de mercenarios, los cuales realizan cualquier trabajito siempre que les den una buena paga. El líder de estos les deja saber que les pagarán siempre que se lleven a la chica. Ellos no fueron ahí para pelear, simplemente están haciendo un trabajo, ya que con el dinero que consigan podrán comer algo de carne. Además, se nota que están bastante cansados, mientras que ellos tienen una gran cantidad de números, y por muy fuertes que sean, acabarán siendo abrumados por los números. Haruka se pregunta cómo demonios podrán ganarle a todos esos, aunque en eso Kanji comenta que da igual si pierden, porque el objetivo de la Roppo Ichiza es cuidar a la gente de ese barrio para que puedan disfrutar del arte tranquilamente, y mientras ellos logren su objetivo, da igual si ganan o pierden. Haruka se pregunta qué demonios está diciendo. Una pelea se tiene que ganar. Él nunca se había planteado que hay peleas en las que no se debe ganar, mientras que Kanji y todos sus miembros, con renovada motivación, vuelven a levantarse, y Haruka, emocionado, se pregunta si acaso todos los que están en la cima son así. Kanji le deja saber que no piensan retirarse, y aunque pierdan, a Shizuka aún la están protegiendo 3 guardaespaldas temibles. Sin embargo, Susuri le responde que en los videojuegos, para conseguir un muy buen objeto, hay que luchar contra un jefe final. Esto desata la ira de Kanji, ya que Susuri está tratando a su querida cantante como a un objeto, y tanto él como el resto de los Roppo Ichiza se preparan para una encarnizada batalla. Mientras tanto, por otra parte, vemos como Tsubaki junto a Seiryu están probándole disfraces a Uryu. Estos se encuentran cagados de la risa, pero notamos como Shizuka se encuentra perdida en sus pensamientos, y cuando Tsubaki le pregunta qué tal le parece el nuevo look de Uryu, esta le responde con otra cosa completamente diferente. Tsubaki le comenta que puede entender que se preocupe porque Kanji se fue a pelear, mientras que Seiryu le menciona que Kanji no es alguien que se dejará vencer tan fácilmente. Pero a pesar de los ánimos que le dan estos tres, Shizuka se disculpa con ellos para dirigirse al baño. Al hacerlo, Seiryu le pregunta a Tsubaki si acaso Shizuka siempre se pone así cada vez que Kanji se va a pelear, aunque este le responde que la verdad no lo sabe, porque ese día Kanji se encontraba un poco raro. Pero a pesar de eso, la chica siempre tiene sus secretos, aunque luego se percata de que Shizuka se ha tardado bastante, y vemos como este estúpido se encuentra corriendo en dirección a Kanji, mientras que este, en su lugar, se encuentra batallando fuertemente. Todos se encuentran dando el todo por el todo, mientras que Shuhei comentan que de verdad que los están agotando. El líder de la Roppo está como loco. Sin embargo, el resto de los integrantes se encuentran bastante exhaustos, y solo es cuestión de tiempo hasta que consigan su objetivo. En eso vemos cómo los chicos de Shuhei comienzan a ganar terreno, pero Haruka se encuentra ahí para detenerlos. El detalle es que luego de barrer con unos cuantos, Kanji arremete contra este, aunque se detiene
detiene antes de pegarle, gracias a uno de sus miembros. Este se disculpa con Haruka y le pregunta si se encuentra en óptimas condiciones, y al escuchar que Haruka se encuentra bien, le pide que regresen al local, porque le prometió a Tsubaki que los llevaría ilesos. El resto de sus miembros le recomiendan regresar al local y comer hasta reventar. Sin embargo, Haruka se niega porque dijo que los iba a apoyar, aunque Kanji siente el haber dependido tanto de él y se lo agradece, pero si no cumple la promesa de devolverlos sanos, no será capaz de perdonárselo, por lo que un poco más sereno le pide que por favor los deje lucirse a ellos. Haruka, sorprendido, se pregunta el por qué no puede reprochárselo. El rubio le pide a Yato que se lo lleve, y este, entendiéndolo todo, le avisa a Haruka que es momento de volver, tomándolo de la mano y llevándoselo a la fuerza. En eso, Shuhei descubre que Kanji es el líder y le ordena a su gente arremeter contra él, mientras Ayato le avisa a Haruka que ellos deben encargarse de proteger a Shizuka. Haruka se lamenta por no ser más fuerte, pero justo en eso, un grito ensordecedor deja a todos en silencio. Shizuka les pide que paren, mientras que Shuhei, al verificar que es el objetivo, le pregunta si acaso fue a entregarse. Shizuka le avisa que se irá con ellos, ya que de esa manera no tendrán que seguir con toda esa pelea, aunque cuando intenta avanzar es detenida por Nirei, avisándole que puede entender su frustración e impotencia. Él mejor que nadie puede entenderla, pero al ver a Kanji y a todos los demás pelear para protegerla, tiene muy claro que él también debe hacerlo, y si ella ahora se va con esos tipos, todas las heridas y la determinación de Kanji y los demás habrán sido en vano. Shizuka le agradece sus palabras, sin embargo igual debe hacerlo. Revela que ella llegó a esa ciudad totalmente desorientada y la aceptaron sin preguntarle nada. Al conocer a Kanji, este le preguntó si sabía hacer algo, y cuando esta le mostró que sabía cantar, quedó maravillado, proponiendo que fuera a cantar en su escenario. Desde ese entonces, la vida de Shizuka parecía un sueño, rodeada de gente maravillosa y enamorada por primera vez, pero no puede soportar que continúen haciéndoles daño por su culpa. Sin embargo, en eso, Shuhei comienza a reírse, provocando la ira de Kanji, pero Shuhei le dice a Shizuka que está hablando de sueños y de amor, pero una pobretona como ella, que proviene del mismo sitio que ellos, no tiene el derecho para pedir algo como eso. Ella no tiene familia, y antes trabajaba limpiando por un sueldo miserable, y justo cuando apareció alguien rico que quería comprarla, agarró y se fugó. Ella mejor que nadie debería entender que las personas como ellos no pueden hablar de eso, porque solo le causan daño a los demás. En eso Kanji, enojado, arremete contra este, pero Shuhei lo esquiva y le ordena a sus hombres atraparlo, porque ya no hay necesidad de vencerlo, y le grita a Shizuka que es momento de que se vaya con ellos. Y esta idiota comienza a correr en dirección a ellos, agradecida por todo lo que pudo vivir en ese lugar. Haruka intenta detenerla, pero justo en eso, los hermanos Sasaki intervienen, y Tsubaki aparece mencionando que sí que lo preocupó, aunque Shizuka le avisa que no puede quedarse en ese lugar, y si la dejan marcharse, ya nadie saldrá herido. Sin embargo, Tsubaki le pregunta qué es lo que quiere hacer ella realmente, y Shizuka, llorando, le responde que quiere quedarse con todos, provocando que Tsubaki la abrace. Sin embargo, Shuhei le pregunta quién demonios es él, como para llegar y detener a su objetivo, después de que por fin despertó de su ridículo sueño, aunque Tsubaki solo le responde si acaso está envidiando a Shizuka, ya que aquellos que se burlan de lo que le gusta a los demás suelen estar disconformes consigo mismos, aunque Shuhei se aburre de tanta charla y le ordena a sus miembros acabar con todos, iniciando nuevamente una encarnizada batalla. En eso, Tsubaki le ordena a Haruka, a Yato y Nirei quedarse junto a Shizuka, ya que esa pelea es para protegerla, y se los está pidiendo a ellos porque ayudaron al señor Ito. Haruka se encuentra algo disconforme, pero hasta ahora eso es lo único que puede hacer, por lo que todos acaban aceptando. Pero le comenta a Tsubaki que él es uno de los 4 reyes, preguntando si está seguro que podrá con ese chico. Tsubaki le responde si acaso está preocupado por él, dejándole saber que no tiene por qué hacerlo, ya que en realidad lo que debe hacer es contenerse. Tsubaki le pide a los hermanos que le abran camino, ya que él se encargará del chico del moño, y tanto Uryu como Seiryu pelear magistralmente, dejando sorprendido a los chicos al ver que pelean completamente sincronizados, aunque uno de los matones se acerca a Tsubaki, pero este lo detiene muy fácilmente y de una sola patada lo deja en blanco. Shizuka por su parte se encuentra muy impotente y frustrada, pero Haruka le deja saber que lo mejor es que se
se trague la impotencia y la frustración y se prepare, porque todos están luchando para que ella se quede. Lo están dando todo por ella, y él mismo promete que no dejará que le toquen ni un pelo. Aunque con Tsubaki y sus ayudantes en el campo de batalla, ni uno solo de los matones ha logrado acercarse a ellos. Tsubaki avanza muy regia, mientras que los hermanos Sasaki despejan su camino, demostrando una gran habilidad y sincronización. Mientras nota que, a pesar de que son muchos enemigos, han logrado noquear a unos cuantos. Tsubaki les responde que eso es algo obvio, después de todo son la Roppo y Chisa. Además, los supernovatos también se esmeraron. En eso, Kanji y sus ayudantes se deshacen de unos cuantos más, pero Shuhei, sin ya poder contenerse, en un instante aparece frente a ellos, arremetiendo contra Tsubaki, quien detiene su ataque muy fácilmente, mientras lo invita a bailar con él. Fácilmente esquiva todos sus ataques como si estuviera bailando, aunque Shuhei tampoco se queda atrás, mostrando una gran fuerza y agilidad. Extrañamente, Shuhei se clava la uña en el dedo, cortándose con esta, para luego comenzar a pelear a la par contra Tsubaki. Todos quedan sorprendidos al ver que el chico puede seguirle el ritmo a Tsubaki. Estos dos continúan peleando maravillosamente, mientras Shuhei se queja porque el supuesto trabajo fácil resultó ser bastante complicado y ya no vale la pena. Tsubaki le responde que es obvio que no vale la pena hacer llorar a una chica, aunque Shuhei le responde que a eso le da igual. Eso le pasa a ella por ponerse a hablar de amor y de sueños que están fuera de su alcance, y en un momento le conecta un fuerte golpe en el rostro de Tsubaki, dejando a todos sorprendidos, mientras que Shuhei menciona que el colocarse labial no le sirve de nada, y alguien que malgasta su dinero en algo tan estúpido jamás podrá vencerlo. Aunque cuando lo ataca, Tsubaki de una patada lo repele, mencionando que el maquillarse lo hace más fuerte. Shuhei le pregunta qué demonios está diciendo, y Tsubaki le deja saber que eso le fortalece el corazón, porque cuando se maquilla se convierte en lo que él quiere ser, y puede darlo todo siendo feliz. Aquello que se aprecia, sea lo que sea, fortalece el corazón. Aunque Shuhei solo se ríe en su cara, comentando que no conseguirá nada solo con tener un corazón más fuerte, pero Tsubaki solamente siente lástima por él, dejándole saber que no piensa perder contra alguien tan patético. De una sola patada lo manda a volar, y luego le ordena levantarse, porque le enseñará el poder de aquellos de los que se está burlando. Estos dos comienzan con su encarnizada batalla, donde Susuri le conecta un par de golpes a Tsubaki. Sin embargo, este no piensa darse por vencido, y arremete contra Susuri con aún más fuerza, dejándole saber que no piensa ser derrotado, ya que no permitirá que se lleven a Shizuka, porque ella, a pesar de ser cobarde y torpe, siempre está pendiente de todos, y cada vez que la ve, le dan fuerzas para seguir adelante. No permitirá que se la arrebate. Sin embargo, Susuri, ya cansado de su parloteo, le pide que se calle, jalándolo del pelo y conectándole un fuerte golpe. Sin embargo, Tsubaki ni se inmuta, y de una poderosa patada le estampa la cabeza en el suelo. Los compañeros de Susuri intentan ayudarlo, pero este los detiene, y le pregunta a Tsubaki si acaso nunca cierra esa condenada bocota. Podrá ser muy bonito todo lo que dice, pero al final acaban siendo los diálogos de un videojuego. En eso vemos el pasado de Susuri. En su barrio, las personas son tan pobres que unos pequeños debían dividir una galleta entre 6 personas, y muchos esperaban que no llegaran más, porque si no, tendrían que repartirla entre aún más personas. Estos solo podían comer bien en el comedor de la escuela. Todos los niños la pasaban mal, y si él no intervenía, se peleaban por una galleta. Él odiaba ese sentimiento profundamente, por lo que prefería pasar hambre, pero que todos rieran juntos. Gracias a sus compañeros no estuvo solo. Sin embargo, ahora entiende que solo fue un ignorante, quien tenía la idea de que el mundo se volvería alegre y vívido en algún momento. Pero la realidad le dio un duro golpe, y cada vez más tenían que repartir una galleta entre más personas, hasta que un día decidió abrir los ojos, lamentarse y pedir clemencia. No le llenaría la tripa, por lo que decidió cambiar esa realidad de mierda, y le anunció a todos sus compañeros que formarían una banda. Así trabajarían todos juntos para poder sobrevivir, y cuando uno no pudiera lograrlo, estarían los demás para apoyarlo, moviéndose como un solo ser. Desde ese momento comenzaron a venderse para cualquier trabajo. Por ejemplo, cuando habían disputas entre otras bandas, ellos intervenían y hablaban con ambos bandos para subir el precio. Así consiguieron bastantes trabajos, logrando conseguir un plato de comida y discutir cada vez menos entre ellos. Por eso le deja muy en claro a Tsubaki que aunque tenga que robarle a otros, es lo único que puede hacer para poder sobrevivir en ese mundo de mierda. Le comenta que hace poco estuvo hablando del dolor de la pérdida. Sin embargo, eso solo puede decirlo alguien que ha tenido algo.
pero él no ha tenido nada. Y recuerda cómo Tsubaki le dijo que sentía envidia de Shizuka, o que aquellos que se burlan de lo que le gusta a los demás lo hacen porque están disgustados consigo mismo. Y enojado le conecta un potente golpe, comentando que únicamente parlotea sin saber. Tsubaki le responde que lo malinterpretó. Ahora entiende que él también carga un gran dolor y quiere conocerlo mejor. Sin embargo, Susuri pierde la compostura y arremete contra este, sorprendiendo a sus compañeros ya que nunca antes lo habían visto tan alterado. Susuri enojado le responde que él no sabe absolutamente nada sobre él. Él es alguien que lo tiene todo, por lo que jamás entenderá lo que es no tener nada. Aunque este le grita que está equivocado, ya que puede que tengan pasados e ideas diferentes, pero puede entender perfectamente que está sufriendo, y da muy igual de dónde provenga, cuál sea su género o lo que tenga. Cuando alguien sufre, siempre se piensa que sufren más que nadie, y aunque puede entender su frustración, no piensa tolerar que le robe a alguien lo que le gusta. Susuri pierde la cordura y arremete contra este, aunque Tsubaki de una patada lo manda a volar. Sus compañeros intentan ayudarlo, aunque vuelven a ser detenidos, ya que este no piensa rendirse. Lamentablemente no puede continuar de pie, pero justo en ese momento, Tsubaki se acerca a él para pedirle disculpas, ya que aunque ahora puede hacer lo que le gusta, en el pasado no, y pasó malos ratos al igual que él en ese momento. Sin embargo, él contó con la suerte de que ciertas personas lo ayudaron, y aunque no puede entender su razón por el cual no siente apego por nada, sabe que está sufriendo al igual que él en su pasado. Por eso quiere ayudarlo, ya que si sufre porque no tiene nada, entonces significa que quiere algo. Le pregunta si hay algo que le gustaría o quisiera hacer, ya que él hará lo posible para poder ayudarlo. Sin embargo, Susuri le responde que eso solo son palabras bonitas, ya que, ¿qué pasará con el resto de sus compañeros si solo lo ayuda a él? Lamentablemente, ellos no pueden hacer trabajos decentes, y si no tienen para comer, ¿cómo demonios podrán hacer lo que les gusta? Aunque justo en eso, Kanji comenta que el gerente de su local estaba necesitando empleados, y el resto de sus compañeros lo apoya, mencionando que también estaban buscando personas en sus restaurantes. Sin embargo, Kanji le deja saber que no lo han perdonado, por lo que no debe confundirse, pero ahora puede entenderlos mejor. A él también le tendieron la mano cuando estaba descarriado. En eso Susuri se visualiza siendo apoyado por estas dos personas y decide tomar sus manos, anunciando que se rinde. En eso Shizuka se pone a llorar, agradeciéndole a Tsubaki y a Kanji, mientras Nirei le pregunta a Suo cómo se puede llegar a ser tan grande como esos dos, y este le explica que aunque no conoce muy bien a Kanji, ambos debieron pasar por cosas muy duras para llegar a ser tan grandes como lo son ahora. En eso Susuri se presenta formalmente con ellos, y estos de igual manera. Susuri les pide que le den algo de tiempo para hablar con sus compañeros, y en eso Susuri se dirige a sus compañeros, avisándoles que él quería que sus vidas mejoraran, para dejar de pelearse por una galleta, haciéndoles recorrer un camino bastante cuestionable, a pesar de que sabía que no era el correcto. Por eso reprimió sus sentimientos, e hizo la vista gorda, ya que él no fue capaz de encontrar otro camino. Se disculpa con sus compañeros, mencionando que duda que pueda encontrar el otro camino por su cuenta, por lo que le pide que lo apoyen y recorran junto a él el camino que esas dos personas le indicaron, ya que él quiere continuar a su lado. Aunque en eso sus compañeros le preguntan ¿qué demonios está diciendo? Él muy bien debería saber que de no ser por él, ya estarían todos muertos, recordándole que son un solo ser y estarán con él hasta el final. Susuri le da las gracias, aunque luego estos comienzan a preguntarse qué pasará si arruinan todo. Pero Kanji los regaña, comentando que nadie empieza siendo perfecto. Solo deben dar lo mejor de sí, y si continúan siendo humildes, seguramente les irá muy bien. En eso Tsubaki se dirige a Susuri, mencionando que le mintió, ya que eso de que no tenía nada no era cierto. Luego los chicos se reúnen con Shizuka, donde Kanji intenta decirle que todo está bien, pero Tsubaki lo quita del medio, y comienza a regañar a Shizuka por la idiotez que estuvo a punto de hacer, haciéndole entender de que ninguno de los presentes quería que ella se marchara, y con su acto simplemente iba a pisotear los sentimientos de todos, aquellos quienes lucharon con todas sus fuerzas para defenderla, mientras que ella solo eligió el camino que haría infeliz a todo el mundo, sacrificándose para supuestamente no dar problemas. Kanji intenta calmar la situación, sin embargo Shizuka le pide que lo deje hablar, ya que Tsubaki tiene razón, e incluso el mismo Haruka le dijo que se preparara. Ella no quería ver cómo resultaban
heridos, pero era para no sentirse mal ella. Lo hizo todo a medias y se siente de lo peor, por lo que le pide disculpas a Tsubaki. Este le pregunta por qué demonios no le dijo nada. Él sabía muy bien que le estaba escondiendo algo, pero pensó que le diría en algún momento si necesitaba su ayuda, ya que si es ella quien se lo pide, la ayudará cuando sea y donde sea. Por lo que le pide que confíe en él aunque se sienta mal, y luego de abrazarla, le deja saber que la quiere mucho más de lo que piensa. Shizuka le pide perdón, y luego le agradece. Y rato más tarde, luego de que Tsubaki se desahogó, es momento de regañar a Kanji, por no agradecerle por haber protegido a su amada, proponiendo que deberían comenzar a salir de una buena vez, y el resto de la ropa hechiza recomienda lo mismo. En eso Suho le pregunta a Haruka qué piensa él, pero este se encuentra bastante serio, preocupando un poco a los chicos al ver que el sensor amoroso de Haruka no está reaccionando, aunque este les responde que simplemente es porque no les gusta su forma de pelear. Kanji le pregunta a qué se refiere, y este le responde que había dicho que daba igual si ganaban o perdían, que se conformaban con proteger a Shizuka y el barrio. En un principio le pareció genial que pensara de esa manera, pero al verlos luchar, comprendió que él no puede aceptar que noqueen a sus compañeros. Entiende perfectamente que no hay forma de asegurarse que no caiga ninguno, pero simplemente no le gusta y ya. En eso todos comienzan a reírse, mientras Kanji le avisa que le parece bastante bien y espera que mantenga ese espíritu, ya que después de todo, ver a un compañero inconsciente no es nada agradable. Aún así, aprendió a hacer la vista gorda para conseguir algo. Puede que lo que él dice suene demasiado bien y bastante complicado, pero si él es capaz de cumplirlo, ¿qué más se podría pedir? Le pide que no se rinda, aunque está seguro que alguien tan fuerte y considerado como él seguramente lo conseguirá algún día. Esto conmueve a Suho y Nirei, y mientras Haruka comienza a pelear con estos, Kanji le avisa a Tsubaki que está deseando ver en quién se convertirá ese chico. Por su parte, Susuri le pide disculpas a Kanji y le deja saber que puede contar con ellos para arreglarlo todo. Kanji le responde que no debe preocuparse, aunque luego le responde que se dejó llevar un poco y no le pueden dar trabajo a todos. Susuri lo entiende perfectamente, sin embargo, comenzarán apoyándose en los que pueden trabajar, y luego se disculpa con Shizuka y le deja saber que se hará responsable de todo, jurando que jamás volverán a hacerle daño. Shizuka le confiesa que el tenerlos ahí provocará que esté algo asustada, aunque también entiende que ellos la han pasado muy mal. Pero a ella, las personas de ese barrio también le tendieron la mano, por lo que no tiene derecho a quejarse, por lo que espera que trabajen duro para devolverle el favor a la ropa hechiza. Susuri se lo agradece. Sin embargo, en eso Kanji le pregunta si está seguro que ellos estarán bien, ya que después de todo, alguien les pidió que secuestraran a Shizuka. Susuri le responde que no debe preocuparse, ya que él se encargará de hablar con ellos. Sin embargo, en ese momento, una voz en lo alto les habla, avisándoles que dejaron el trabajo a medias, y nadie le hará caso a unos perdedores. Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, consiguió otra carta que puede utilizar contra la Furin. Tsubaki, algo nervioso, le pregunta qué demonios hace en ese lugar, aunque este le ordena callarse, ya que él va a donde le da la gana, ya que según él, la vida consiste en pasar el rato hasta morirse. Aunque en un cambio de escena, vemos que ahora los chicos se encuentran en un restaurante, donde celebran que han rescatado a Shizuka y que ahora cuentan con el apoyo de Susuri. Después de brindar, es momento de llenarse las tripas. Sin embargo, Nirei se nota muy preocupado, mientras que Haruka se nota furioso. Tsubaki les pide que dejen de pensar en lo que ocurrió y mejor se pongan a comer. Nirei se disculpa, es que simplemente no puede comportarse de manera normal después de lo que ocurrió, mientras que Haruka comienza a comer enojado, mientras menciona que ese cretino se las va a pagar. Ahora vemos que Endo salta del segundo piso, quejándose porque no esperaba que le doliera tanto. Haruka se pregunta si acaso simplemente es un idiota, quien quiere tomarles el pelo, aunque repentinamente siente el aura amenazante de Kanji y Tsubaki, quienes le advierten a Haruka que no debe intervenir. Este, algo preocupado, se pregunta por qué están tan tensos, mientras que Endo les dice que tienen mucho tiempo sin verlo, y si se ponen hostiles, van a hacer que se emocione. En ese momento, tanto Suho como Haruka sienten su gran presión, por lo que
que entran en estado de alerta. Sin embargo, en eso, Susuri los interrumpe, pidiéndole a Endo que hablen a solas y no involucre a los chicos en su problema. Tsubaki entiende que Endo es el responsable de todo, provocando que todos entren en tensión, mientras que Haruka le pregunta quién demonios es y por qué salió de la nada. Endo le pide a Tsubaki que lo presente con los nuevos, ya que no conocen a una leyenda como él, y Tsubaki le dice a los chicos que él es Yamato Endo, un antiguo estudiante de la Furin de su misma generación. Nirei comienza a temblar, ya que en la Furin no hay nadie que no lo conozca. Ese hombre es toda una leyenda. Endo solo se ríe, ya que solo estuvo un año en la Furin. Sin embargo, Haruka menciona que no es una leyenda, solo es una escoria que encargó secuestrar a una chica. Endo se siente algo triste, ya que uno de los nobles héroes de la Furin no debería hablar así de otros. Y al detallar mejor a Haruka, menciona que hizo un excelente trabajo en su pelea con los The Kill, donde se dejó distraer fácilmente y comenzó a luchar desesperado dejando a sus colegas. En ese momento pensó que él no debería estar en la Furin. Aunque en eso Nirei le grita que está equivocado. Haruka es quien más merece estar en la Furin. Justo en ese momento, Kanji y Tsubaki arremeten contra Endo, ordenándole retractarse por su comentario, ya que no hay nadie mejor para la Furin que ese chico. Suo se une a la batalla, pero a pesar de ser un 3 contra 1, Endo logra esquivar todos sus ataques con mucha facilidad. Haruka se emociona y arremete contra este, pero Endo bloquea su patada muy fácilmente, y luego le pide a todos que al menos lo dejen terminar de hablar. Con su comentario no quiso insultar al chico, en su lugar lo estaba alabando, ya que simplemente le pareció un desperdicio que un chico como él estuviera en la Furin, ya que para él los demás son grilletes y en realidad es más fuerte de lo que piensa, y los tipos como él están mejor solos. Esto hace recordar a Nirei y Ayato, el hogar de Haruka y su soledad. Sin embargo, Haruka le pide que cierre el hocico, ya que digan lo que digan, será él mismo quien elija su camino. Esto sorprende un poco a Endo y lo hace recordar a cierta persona, haciéndolo emocionarse un poco e invitándolos a jugar. Pero en eso Susuri interviene, pidiéndoles que ya se detengan. Endo le pide que se marche, ya que él le da muy igual. Sin embargo, Susuri no piensa hacerlo y se arrodilla con la cabeza en el suelo, pidiéndole que por favor se retire, ya que él piensa asumir toda la responsabilidad por no llevar a cabo su trabajo. Aunque Endo solo se acerca y comienza a reírse, ya que ha visto a muchos suplicar de rodillas, pero nunca a uno con tanto entusiasmo, preguntándose cómo puede existir una postura tan patética. Esto enoja a los chicos, quienes arremeten contra él. Sin embargo, antes de poder hacer algo, Endo menciona que la deuda está saldada, ya que el viejo que hizo el encargo ha hecho muchas cosas turbias, y con un par de amenazas, duda mucho que intente tocar a esa chica. Kanji le pregunta qué demonios está tramando, aunque Endo le responde que simplemente está de buen humor. Tsubaki les pide que le crean, después de todo, Endo siempre ha sido así. Y luego de eso, Endo se marcha, no sin antes avisar que muy pronto visitará la Furin. Haruka no piensa dejarlo marchar y se va tras este. Sin embargo, Endo se detiene y le repite que ya dijo que se verán en otra ocasión. Su expresión infunde terror en Haruka, quien frustrado solo puede dejar que se marche. Y ahora de nuevo en el restaurante, este continúa comiendo como lambucio, declarando que ese bastardo se la verá con él. Aunque en eso Susuri se disculpa con todos, ya que se pelearon con él por su culpa. Él no tenía idea de que ese hombre había ido a la Furin y vuelve a intentar disculparse. Sin embargo, Haruka lo detiene, avisándole que no debe hacerlo, porque si bien ese hombre fue hasta allá por él, eso no importa. Lo que le molesta es la personalidad de ese sujeto, y de solo pensarlo vuelve a enojarse. En eso, Tsubaki le comenta a Susuri que no debe preocuparse, ya que ellos también están involucrados con ese sujeto, y le pide que mejor coma antes de que se le enfríe la comida. Susuri comienza a comer, sintiéndose agradecido, ya que nunca antes había comido algo tan delicioso. En eso, Tsubaki recuerda las palabras de Susuri durante su pelea y le pregunta qué es lo que quiere hacer. Tras pensarlo un poco, Susuri le confiesa que le gustan los videojuegos. Tsubaki le responde que necesitará un televisor y una consola, por lo que podría tardar un poco en ayudarlo, aunque seguramente debe tener una consola antigua en su armario. Susuri le responde que no debe preocuparse, él trabajará para comprarse una. Aunque en eso, el dueño del restaurante le avisa que él tiene una y lo invita a jugar. Y sin perder tiempo, todos comienzan a jugar a la Nintendo, donde Susuri termina siendo malísimo. Kanji le pregunta qué tal estuvo su primer videojuego, y Susuri le responde que es muy divertido. Kanji se dirige a Tsubaki, aunque observa que este está lagrimeando, y les avisa que irá un momento al baño.
Luego es el turno de jugar de Haruka, quien acaba siendo patéticamente pésimo, consiguiendo 10 derrotas seguidas, mientras que Susuri por su parte ha mejorado bastante, consiguiendo que solo la competitividad de Haruka aumente. Nirei ha ganado 10 veces seguidas, y Haruka le avisa que no puede huir, ya que jugarán hasta que él le gane una partida. En eso Nirei recuerda que Endo había comentado que personas como Haruka están mejor solas, por lo que continúa jugando un rato más con Haruka a pesar de que este está bastante agresivo. Luego de que Tsubaki sale del baño, Kanji le pregunta si se encuentra bien. Este le responde que sí, aunque Kanji le deja saber que se refiere a lo de Endo. Tsubaki le deja saber que ya le avisó a Hajime, mientras Kanji le confiesa que nunca esperó que Endo se interesara en Haruka, ya que él no es de los que alaban a los demás, exceptuando a uno. Por lo que le pide a Tsubaki que por favor lo vigile, ya que nadie sabe lo que ese loco podría estar pensando hacer con Haruka. En eso Tsubaki recibe un mensaje, y luego le avisa a los chicos que al día siguiente deben asistir a la azotea de la escuela temprano. Y al día siguiente, Haruka se pregunta por qué demonios están los 4 generales reunidos, y Tsubaki le responde que Hajime los convocó a todos después de avisarles sobre el incidente de Endo. Haruka toma asiento, y Nirei le pregunta si está seguro que solo lo tomará así sin más, ya que si están reunidos los 4 generales de la Furin y sus líderes, significa que lo que pasó el día anterior es algo bastante grave. Justo en eso Hajime ingresa a la azotea, emocionado al ver que todos están reunidos, y una vez toma asiento, inicia con su reunión. Mientras tanto, por otra parte, en el distrito comercial Tompu, todo parece estar en relativa tranquilidad, y toda esta paz es gracias a los Windbreaker. Hajime les avisa que les llevó algunos sándwiches preparados por Kotoha, por lo que es momento de desayunar. Todos comienzan a comer emocionados, mientras que Haruka se pregunta qué demonios está ocurriendo. Suo le responde que parece ser un picnic, mientras Hajime, al observarlos a todos, recuerda cuando Kotoha lo apura para que se largue rápidamente, porque tiene algo importante que discutir con todos. De nuevo con los chicos, Sugichita se encarga de repartir los vasos, aunque al ver que los chicos están presentes, pone cara de qué demonios están haciendo ahí, aunque sin más remedio le toca repartirle vasos, y le da estos dos, a excepción de Haruka, por lo que este comienza a reclamarle, y el condenado Sugichita, para hacerle la maldad, le lanza el vaso aplastado. El resto de los líderes observa que sí que se llevan mal, aunque en eso Hajime le pide a Sugichita que no desperdicie los vasos, y este condenado, en lugar de darle uno nuevo, solo le arregla el que ya había aplastado. Hajime lo felicita porque no desperdició más vasos, haciendo que el condenado Sugichita observe a Haruka para molestarlo, aunque Hiragi le pide a Hajime que vaya directamente al grano, aunque en eso Nirei les pregunta si acaso quieren preguntarle por lo que ocurrió el día anterior, aunque Hajime le responde que ya están enterados de todo, porque Tsubaki ya se los contó, y los felicita al hacer un gran trabajo. Nirei, algo confundido, le pregunta si no tienen por qué decirle nada, entonces ¿qué hacen en ese lugar? Y el rostro de todos se pone un poco más serio, mientras Hajime le pregunta a Haruka qué piensa de Endo tras conocerlo. Haruka le responde que es un condenado cretino, provocando que Hajime se ría, ya que Tsubaki le contó que parece que él llamó mucho la atención de Endo, y precisamente por eso piensa que debería saber más sobre él, por lo que procede a contarle el cómo surgió Windbreaker. Nirei tenía entendido que unificaron la pandilla de la Furin cuando se unieron a la escuela, y la transformaron en Windbreaker. Hajime le responde que a grandes rasgos sí, y en esta ocasión les piensa contar la historia de cómo se fundó Windbreaker y de las sombras que dejaron atrás. Hajime le pregunta a Nirei qué es lo que sabe de Windbreaker, y este le cuenta que 2 años atrás, el 7 de abril, la Furin era una preparatoria de delincuentes y recibió a 5 estudiantes que compartían un ideal. La preparatoria estaba plagada de luchas entre facciones y guerras con pandillas de otras escuelas, lo que era un caos constante. Pero cuando entraron esos 5 estudiantes, estos retaron a todas las facciones principales y las doblegaron una tras otra, llegando a la cima con una gran velocidad. Además, también se aliaban con los enemigos derrotados y aumentaban sus filas, lo que redujo los problemas internos, hasta que justo un año después, lograron unificar a la Furin, algo que nunca antes se había logrado, y los que se unieron a Windbreaker se convirtieron en los defensores del barrio. Los chicos lo felicitan, porque lo contó como si fuera una obra de teatro. Umemiya le responde que más o menos fue así como se fundó Windbreaker. Sin embargo, Hiragi lo regaña, recordándole que no fue tan sencillo, ya que mientras
mientras él se estaba enfrentando al líder de la facción, a él le tocó enfrentarse a 30. Estos comienzan a discutir, aunque en eso, Zaku, uno de los 4 generales, comenta que están exagerando. Los cambios conllevan amargura, aunque después todos estos idiotas comienzan a hablar cosas sin sentido, hasta que Haruka les pregunta qué hay de las sombras de esa historia, y Hajime le pide a Nirei que le cuente lo que sabe sobre Endo. Nirei comenta que este iba en primero junto con Hajime, y creó una facción muy violenta, y no perdía aunque sus adversarios lo superaran en número, pero era todo lo contrario de Hajime, quien peleaba para aumentar sus números y fuerza. La facción de Endo eran pocos, pero muy buenos, y peleaban contra la gente de la Furin y pandilleros de afuera, y tras cada pelea, se contaba que no quedaba nada, como si hubieran arrasado todo. Sin embargo, se dice que alguien está perdido cuando Endo se fija en él, y precisamente por su personalidad, él fue el último y el mayor obstáculo para unificar a la Furin. Los 5 grandes lograron derrotarlo, pero a diferencia del resto de las facciones, la facción de Endo no se unió a la nueva Furin, sino que se marcharon, convirtiéndose en las sombras de la Furin, ya que si rechazaron el unirse a la nueva Furin, es porque tienen ideas opuestas a las de Hajime, y es muy posible que surja una enemistad o rencor. Aunque en eso Hajime le comenta a Nirei que entre lo que contó existen 2 errores. Lo primero es que el rencor no es algo que los mueva, pero si Endo volvió a fijarse en la Furin, hay que mantenerse alerta. Aunque Nirei le menciona que ya los derrotaron una vez, por lo que podrían derrotarlos nuevamente sin ningún problema. Aunque Hajime le comenta que el segundo error es que las sombras abandonaron a la Furin por su propia voluntad, un año antes de que la Furin haya sido unificada, dándole a entender que ellos nunca los vencieron. Nirei traga hondo, mientras Hajime le explica que, como bien saben, unificaron a la Furin ganando compañeros, y se pusieron como objetivo defender la ciudad, pero Endo y los suyos querían a la Furin de antes, un lugar con lucha de facciones y caos por doquier. Pelearon contra ellos en muchas ocasiones, siempre a muerte, pero al final no hubo un ganador. Por otro lado, ellos continuaron enfrentándose al resto de las facciones, y cada vez eran más. El ambiente de la Furin empezó a cambiar, y la disciplina mejoró, provocando que Endo y los demás perdieran el interés en la Furin, y acabaron por marcharse, con el caos y la violencia de la antigua Furin dentro de ellos, las cuales ahora quieren volver a cernirse sobre la Furin. Él desconoce el motivo, pero ahora Endo y los suyos podrían intentar recuperar la Furin de antes. En eso Haruka comenta que le parece perfecto, ya que si van por ellos, se ahorran el trabajo de tener que ir a buscarlos. Da igual quiénes sean, si los atacan solo deberán derrotarlos. Aunque en eso Haruka piensa que es algo gracioso, que cuando él llegara a ese lugar, solo pudiera pensar que no había un mejor lugar repleto de caos entre inadaptados que solo saben pelear, pero al rodearse con estas buenas personas, pudo cambiar esa mentalidad, por lo que le deja saber a Hajime que deben defender a quienes les importan, porque en eso consiste la Windbreaker. Esto sorprende a Hajime, y recuerda cuando Kotoha le comentó que ese tal Haruka llegó a ese vecindario tras escuchar lo de la antigua Furin, mencionando que era perfecta para él, aunque a ella no le pareció, porque veía en él otro tipo de persona. Hajime comienza a reírse, y le avisa a Haruka que se alegra mucho de que haya ido a ese barrio, y si llegase a pasar lo peor, le dejará que él se encargue de Endo, ya que este no suele interesarse por otros, pero cuando lo hace, no se detiene, por lo que lo mejor es que se prepare. Haruka le responde que luego no quiere que esté llorando porque le robó a la presa, aunque Hajime le revela que en realidad Endo nunca ha sentido interés por él, ya que en la antigua Furin nunca se enfrentaron en un 1 contra 1. Haruka lo detiene porque hace rato dijo que se enfrentaron en muchas ocasiones. Hajime les responde que están en lo correcto, pero entre la facción de Endo hay otra leyenda. Nirei se sorprende ya que desconocía sobre ese dato, pero piensa que si es una leyenda debe estar al mismo nivel de Endo, aunque Hajime les revela que en realidad es muchísimo más fuerte que Endo, dejando a los chicos pasmados, y a esa persona fue a la única a la que él no pudo vencer. Nirei, conmocionado, le pregunta quién es esa persona, y Hajime les dice que se llama Shika Takishi, quien quizás sea el hombre más fuerte de toda la Furin. Por otra parte, vemos como Endo se pasea por un callejón y repentinamente comienza a reírse preguntándose qué demonios ocurrió en ese lugar. Takichi le responde que quería lanzar fuegos artificiales, pero esos sujetos estaban antes en ese lugar, por lo que les dio una paliza para poder entretenerse tranquilamente, y ahora los está apilando uno sobre otro, porque le gusta que los fuegos artificiales vuelen alto, aunque al explotar no se siente convencido, preguntándose si acaso deberá poner más cuerpos debajo.
Y así se acaba la segunda temporada de Windbreaker, la cual para mí estuvo muchísimo mejor que la primera. Estuvo cargada de batallas impresionantes, un poco de transvestismo, pero acompañado de humor, por lo que no me puedo quejar. A este no le voy a poner valoración, solamente diré que me gustó mucho. Pero déjenme en sus comentarios qué valoración le habrían puesto ustedes. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar esa condenadísima campana y dejarme un condenadísimo comentario. Yo soy Enkei y le envío un grandísimo saludo al Calavero Returns, Edilzar López, Dimon, Joaquín Lemos, Kirito Gamer, Nerifer, Carlos Chávez, Fantasbot, Luis Acatitla, Pablo Valenzuela, Gato, Lurovia, Lian Coronel, Zorro Astuto, Irán Gutiérrez, Lucas Alcaraz, Jeremías Altamira, Insanito Rockblocks, Den, Sánchez Erickson, LCUL y Toby, con el rango Y también le envió un saludo a Robert2348, para que no andes diciendo que no te saludo, Gonza Dibujos, Ken Juan de Dios y Elias Tello. Y como no pueden faltar, un grandísimo saludo a mis queridísimos miembros del canal. Gracias por todo el condenadísimo apoyo, chicos. Nos vemos en otro condenadísimo video.